Y ahora sí. Ya chicos, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí un día sábado nuevamente, 5 de la tarde, dando inicio a la segunda parte del taller de lectura de una breve introducción al Capital de Carlos Marx, realizada por el compañero Manuel Zamaja, eh, licenciado en Argentina, ex compañero de Argentina, así que también tiene un curso de pensamiento dialéctico, que sugiero mucho que también lo sigan en Instagram y entren a sus cursos de Lukács, y creo que están realizando más cursos adicionales y de la cual ya realizó anteriormente, y no tenemos dudas de la capacidad que tiene y por eso mismo lo invitamos a que participe, que fuera parte de la exposición de este taller de lectura que el sábado pasado realizamos el prólogo, que fue enriquecedor, son poquitas páginas que tiene el prólogo, pero esas pocas páginas enriquecen mucho el conocimiento de cómo de comprender el capital para poder utilizarlo en nuestra día a día como crítica práctica. Así que damos inicio, Manu, así que todo tuyo. Bueno, Julián, muchas gracias por la introducción, como siempre. Bueno, no sé si todos los que participaron y todas las que participaron hoy estuvieron en el encuentro pasado o lo pudieron ver. Lo anterior, como decía Julián, fue el prólogo y nos quedamos a las puertas del primer capítulo, el famoso primer capítulo de El Capital, de la crítica de la economía política, ¿no? Es la gran obra cumbre de Marx. No voy a volver a hacer la introducción porque la hicimos la vez anterior, solamente comentar así al pasar, que no me parece menor, que este texto es el texto decisivo a mi criterio del Capital. Yo creo que sin esto todo lo demás no tiene la profundidad que puede llegar a tener, o sea, lo decisivo está aquí, está al principio, y al mismo tiempo, y lo digo para tener honestidad con ustedes y no engañarlos, es un texto complejo. Con lo cual, yo prefiero más que decirles, no, chicos, es fácil, se entiende fácil y lo pueden estudiar sin problema, y después ustedes se acerquen al texto y ya no, pará, es un texto difícil, y se decepcionan, yo prefiero advertir, no, es un texto complejo, es un texto difícil, es un texto profundo, pero no es imposible de comprender, y además hay que acercarse sabiendo que es un texto complejo, es un texto difícil, que es un texto profundo, porque así uno tiene, digámoslo así, la prevención de leerlo una vez, saber que no va a comprender cada una de las líneas. No sé cuántos marxistas en el mundo comprenderán al detalle cada línea del Capital, pero uno tiene que animarse a leer completa la obra, a leer completo el primer capítulo, a leer completa la obra, a entender lo que entienda en esa primera lectura, y luego hay cosas que irán decantando con la lectura de otras cosas, hay cosas que irán decantando con el intercambio con los compañeros, hay cosas que irán decantando cuando ustedes vuelvan a la obra. Pero estos textos complejos, estas grandes cumbres del pensamiento humano, como es el Capital, como es la obra de Aristóteles, como es la obra de Hegel, como es la obra de los grandes economistas como Smith y Ricardo, como son incluso grandes obras poéticas, ¿no? Como la Ilíada o como el Fausto, ¿no? Son obras que requieren tener la humildad, digámoslo así, de saber que uno no puede entenderlas de pe a pa en una primera lectura, ¿no? Así que lo digo esto para tener tranquilidad y para no frustrarse cuando quizás algo no queda del todo claro en esa primera lectura. Vamos a hacer lo posible aquí para que quede lo más claro posible. Pero bueno, les advierto que tiene esa dificultad, ¿no? Marx va a empezar su estudio de las leyes naturales que regulan la producción capitalista, y recordemos que por leyes naturales no estamos hablando de que sean leyes de la naturaleza extrahumana, sino que son leyes producidas por la actividad humana, pero que escapan a la voluntad humana y que de hecho tienden a dominar la voluntad humana. Es el fenómeno de la alienación. No sé si ustedes vieron, seguramente sí, aunque es algo viejo, pero es muy conocido, la película de Disney Fantasía, es una película antigua de Disney, debe ser de los 50, por ahí animada, está Mickey Mouse, ¿no? Y en Fantasía hay una escena que se llama El aprendiz de brujo. Esa escena del aprendiz de brujo está basada en realidad en un poema de Goethe, del gran poeta alemán. Y si no la vieron, se las cuento en dos palabras, es muy sencilla. Es un aprendiz de brujo, en este caso es Mickey Mouse, ¿no? Que su maestro brujo se va, no sé, a hacer las compras, se va de viaje, se va unas horas, y le deja la tarea al aprendiz de brujo de agarrar el agua de un pozo, vieron de esos pozos antiguos, ¿no? Que tenían que agarrar el agua y llenar una bañera con eso o algo así, ¿no?
Y el aprendiz de brujo era vago, era una persona vaga, era una persona perezosa. Y hace un hechizo para que unas escobitas vayan y hagan la tarea por él, ¿no? Entonces vayan y van llenando el agua y él dice, listo, soy el más genio de los genios, y se va a dormir, ¿no? Total, las escobitas van a resolver el problema. Y de golpe se levanta y tiene el agua por acá, porque las escobitas fueron tirando agua y no pararon nunca, y se inundó toda la habitación. Y él destruye las escobas, y cuando rompe las escobas, cada pedacito se convierte en otra escobita que sigue tirando agua y está a punto de ahogarse, hasta que llega el brujo maestro, hace un conjuro y logra parar las escobas, ¿no? Esta es una metáfora de un fenómeno muy propio de la historia humana en general, ¿no? Pero de determinados periodos en particular de la historia humana, es muy propio de la sociedad capitalista. La sociedad capitalista desata fuerzas productivas fenomenales, pero que controlan y que se convierten en estas escobitas, en autónomas. Son fuerzas autónomas que destruyen la naturaleza, que destruyen a los seres humanos, que nos impulsan a las guerras, que nos ponen al borde de una guerra nuclear. Son fuerzas que el ser humano desata con su propia actividad, como este aprendiz de brujo, y que luego no puede controlarlas, ¿no? Es esa dialéctica, es la dialéctica de la alienación. La alienación, un fenómeno muy importante que Marx desarrolla en múltiples textos, entre ellos El Capital, fundamentalmente el apartado 4, del primer capítulo del Capital, que no creo que lleguemos a leer hoy, pero quizás si nos encontramos una vez más, quizás lo podemos llegar a leer, que es el fetichismo de la mercancía, tiene que ver con esto. Bueno, el punto es que Marx desarrolla en el Capital a las leyes naturales de la producción capitalista. Son leyes que surgen de la actividad humana, pero que no controlan, ¿no? Como el aprendiz de brujo, que hace el hechizo, produce a las escobitas, pero después no las controla, sino que las escobitas lo controlan a él. El Capital tiene esas leyes, producidas por la actividad humana, pero que se le escapan del control, ¿no? Y el análisis del capital, el estudio de la sociedad capitalista y de la producción capitalista, va a empezar, como dice Marx en el prólogo, por su célula elemental, por la forma más sencilla, por la forma más general, por esa parte que es parte y es todo a la vez, ¿no? Ya que estamos con Goethe, es como dice Mefistófeles, ¿no? Ese demonio de la obra de Goethe. Mefistófeles dice, soy la parte de la parte que al principio todo lo era, ¿no? Y la mercancía y la forma valor de la mercancía es esa parte de la parte que al principio todo lo era en la sociedad capitalista. No un principio solamente histórico, sino fundamentalmente un principio lógico-ontológico, un principio de la actualidad. Cualquier cosa que entra en la producción capitalista adquiere la forma social de una mercancía. Y en la sociedad capitalista no entra nada que no sea una mercancía. Es como si la mercancía, el ser mercancía y el tener valor y valor de cambio, fuera la visa de entrada a la sociedad capitalista, ¿no? Bueno, lo va a explicar Marx en el próximo texto. Así que si alguien se ofrece, podemos hacer una lectura compartida, como la otra vez, que cada uno vaya leyendo una página y yo voy a ir molestándolos e interrumpiéndolos. No es por compararme con Sócrates, ni mucho menos, pero Sócrates le decían el tábano, ¿no? ¿Visto? No sé si conocen los tábanos, son unas moscas molestas que van y pinchan a la gente. Bueno, Sócrates era el tábano que molestaba a la gente. Bueno, voy a hacer un poco el tábano ahora, y mientras van leyendo los voy a ir interrumpiendo para ir haciendo algunos comentarios. Obviamente, además, si alguien más quiere acompañarme en mi tarea de tábano y comentar y preguntar, también puede hacerlo y sería muy enriquecedor que lo hiciera y que pudiéramos compartir esto. Y también, si quieren encender las cámaras, yo lo agradezco porque me parece mucho más agradable compartir viéndonos las caras, ¿no? Pero bueno, si alguien se anima a leer, le doy la palabra, arranca la lectura y yo voy a ir interrumpiéndolo, molestándolo, comentando un poco, y también pueden ustedes, si les pido, si quieren hacerlo, que se animen, comentar, preguntar y opinar sobre la lectura que tiene que ser compartida. Es un taller esto, no es una clase magistral. Así que si hay alguien que se ofrezca a leer, bienvenido sea. Si quieres, Manuel, yo me ofrezco. Bueno, Fernando, vamos con la primera página entonces. Desde sección primera, mercancía y dinero. Okay. Sección primera, mercancía y dinero. Capítulo 1, la mercancía. Primero, los dos factores de la mercancía, valor de uso y valor. Entre paréntesis, sustancia del valor, magnitud del valor. La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un inmenso cúmulo de mercancías, y cada mercancía como su forma elemental. De ahí que nuestra investigación comience por el análisis de la mercancía. Paremos aquí. Esto es decisivo. Fíjense, hay que detenerse en esto. La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un inmenso cúmulo de mercancías.
Esto significa muchas cosas. En primer lugar, que no siempre la riqueza se presenta como un inmenso cúmulo de mercancías. Pensemos, por ejemplo, en la riqueza de Carlomagno, ¿no? Del emperador del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico. Hay un documento muy famoso, no recuerdo el nombre ahora, si me lo recuerdan lo recordaré, pero ahora no lo tengo en mente, está en latín. Un documento muy famoso que es una especie de análisis del Producto Bruto Imperio de nuestro emperador, ¿no? De Carlomagno. Y ese análisis del Producto Bruto Interno, si lo hiciéramos hoy en día, sería un análisis cuantitativo. Diría, el imperio tiene tantos miles de millones de marcos, o de dólares, o de rublos, o de lo que sea. Bueno, si ustedes leen ese trabajo, ese artículo, ese análisis de la época, ¿no? De la época del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico, van a ver que no hay ningún tipo de cuantificación monetaria. El análisis dice, en las tierras del emperador hay 1000 vacas de tal especie, 50.000 ovejas lanudas, 30.000 galpones llenos de 10 gallinas cada uno, 50.000 hectáreas de bosque, y así de seguido. Es una descripción cualitativa. ¿Por qué? Porque esas formas de la riqueza, esos valores de uso, si ustedes quieren, cosas útiles, producidas por el ser humano, articuladas en el proceso de producción de la vida humana, no son mercancías. No se presentan en la forma de una mercancía. Es simplemente la riqueza material del emperador y de su reino, ¿no? Pero no son mercancías, no son cosas hechas para ser vendidas y compradas en el mercado. Lo específico, la primera definición que Marx nos ofrece de qué es una sociedad capitalista, la primera, si nosotros le preguntáramos a Marx, Carl, ¿qué hace que una sociedad sea capitalista? Lo primero que Marx nos diría es, en aquellas sociedades en las que impera la producción capitalista, el conjunto de las mercancías, el conjunto de la riqueza, que no es lo mismo que la mercancía, el conjunto de la riqueza se presenta en la forma social de una mercancía. Y la mercancía es la forma general de la sociedad capitalista. Como decía antes, todo lo que entre en la sociedad capitalista adquiere la forma de una mercancía, e incluso si es algo que no fue producido como una mercancía. Por ejemplo, pensemos en un cuadro de Leonardo da Vinci, ¿no? Un cuadro que Leonardo da Vinci le haya pintado a algún rey o algún emperador o algún rey o algún príncipe de esas ciudades-estado de la Italia de su época del Renacimiento, por ejemplo, algún príncipe de Florencia. Cuando Leonardo da Vinci produce ese cuadro, el príncipe no le paga por ese cuadro, quizás. El príncipe seguramente es su mecenas, es un mecenazgo. Lo mantiene a Leonardo como alguien que mantiene, voy a hacer una analogía un poco fuerte, como alguien que mantiene a una mascota, ¿no? Es un mecenas. El Leonardo es alguien que sirve a esa persona de la nobleza. Y a esa persona de la nobleza no le va a pagar el cuadro, que no va a cotizar en bolsa el cuadro, simplemente lo va a producir Leonardo para su mecenas. Por ejemplo, el mecenas puede ser el Papa, que un Papa, no recuerdo la cual, un Papa fue el mecenas más importante seguramente de Miguel Ángel, nada más y nada menos que Miguel Ángel, quien pintó la Capilla Sixtina además. Bueno, un cuadro de Leonardo da Vinci en esa época no era una mercancía, era un valor de uso estético muy singular, pero no era una mercancía, no era algo hecho para ser vendido al mercado. Leonardo da Vinci no iba a poner en Amazon a sus obras de arte. Sin embargo, en la sociedad actual, esas obras de arte, que tienen como 500 años de antigüedad, 600 años de antigüedad, 500, un poco más de 500, esas obras de arte se venden en el mercado. Se venden en el mercado, se venden en casas de subastas, y uno incluso puede llegar a conseguirla si tiene algunos millones de dólares, puede llegar a tener una obra de Leonardo da Vinci sin obviamente ser papa, ni noble, ni aristócrata. Solamente hace falta tener un par de millones de dólares y uno puede tener una obra de Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Por qué? Porque en la sociedad capitalista se han convertido y están iluminadas, digámoslo así, por la forma mercancía. Bueno, ese es el comienzo de la obra y esa es la primera definición que nos da Marx del capital. La sociedad capitalista es una sociedad que transforma todo en una mercancía. Todo lo que entra en la órbita de la actividad humana. Plutón no es una mercancía, pero si algún día entrara en la órbita de la actividad humana y esa actividad humana siguiera siendo capitalista, se convertiría en una mercancía.
Y de hecho ya hay gente que quiere convertir a los asteroides y los planetas en mercancías, ¿no? Esperemos que no llegue ese momento y que cuando llegue ese momento de que los planetas y los asteroides entren en el círculo de la actividad humana, ya no esté dominada esa actividad humana por la forma mercancía del producto del trabajo, ¿no? Porque sería muy destructivo para nuestro pobre universo. Pero bueno, eso es otra cuestión. No sé si alguien quiere preguntar algo o comentar algo al respecto, es muy importante este primer paso, y si no quedó claro, lo aclaro más, pero si no, seguimos adelante, como quieran. Muy bien. Bueno, Fernando, ya que nos dio el pie Ángelo, podemos seguir una paginita más. Perfecto. Bueno, la mercancía es ante todo un objeto externo, una cosa que por sus cualidades satisface cualquier tipo de necesidades humanas. La naturaleza de estas necesidades, el que broten, por ejemplo, del estómago o de la fantasía, no modifica en nada este hecho. Tampoco se trata de considerar cómo la cosa satisface las necesidades humanas, si directamente como medio de vida, es decir, como un objeto de disfrute, o indirectamente como medio de producción. Interrumpimos aquí de vuelta, perdón, Fernando, me vas a tener que perdonar, pero es que todo esto es muy importante. Ante todo, la primera definición, bueno, dijimos que la sociedad capitalista es una sociedad en la cual todo se presenta en la forma de la mercancía. Entonces vamos a analizar qué es una mercancía. La pregunta inicial era, ¿qué es el capital? La segunda pregunta que se deriva de ella es, ¿qué es una mercancía? ¿Qué es la forma mercancía del producto del trabajo? Y Marx va a desarrollar esa idea en todo este capítulo, ¿no? Lo primero que nos dice es, bueno, la mercancía en una primera instancia, cómo se nos aparece en la vida cotidiana, digámoslo así, es ante todo un objeto externo, es una cosa, ¿no? Es una cosa, es un objeto externo. Pero no es cualquier cosa. Como decía Plutón, por ahora no es una mercancía, sino que es una cosa que por sus cualidades satisface algún tipo de necesidad humana, no animal, no extrahumana, humana, una necesidad humana. Esa necesidad humana puede ser física, como qué sé yo, una manzana, ¿no? Puede convertirse en una mercancía, ¿no? Y satisfacer una necesidad física, es comer en este caso. O puede satisfacer una necesidad espiritual. El cuadro de Leonardo da Vinci puede ser convertido en una mercancía. Un ejemplo más terrenal. Bueno, ya no se venden casi los discos, ¿no? Pero, qué sé yo, no sé. Sí, Spotify. Spotify, que es acceder simplemente a la música sin la propaganda, que se puede pagar como una mercancía. Es una mercancía. Y no es una necesidad física, es una necesidad espiritual, de que cada uno escuche la música que quiere sin que le interrumpan con esas propagandas tan odiosas que interrumpen la música, ¿no? Entonces es indiferente el tipo de necesidad humana. Y de hecho las necesidades humanas son potencialmente infinitas en diversidad y en formas. El ser humano es un ser potencialmente universal, ¿no? Tampoco tiene que ver que la necesidad sea inmediata o que sea un medio de producción. Por ejemplo, yo quiero clavar un clavo y me compro un martillo. Esa mercancía martillo, en este caso, no satisface una necesidad inmediata, sino que es un medio para satisfacer mi necesidad, que es clavar un clavo para colgarme el cuadro de Leonardo da Vinci, por ejemplo, ¿no? No creo que si me comprara un cuadro de Leonardo da Vinci yo fuera el que colgara el cuadro, ¿no? Contrataría a otro. Pero no es el caso, entonces yo me compro el martillo y clavo el clavo para colgar el cuadro de Leonardo da Vinci, ¿no? Bueno, primera definición de la mercancía, entonces, se trata de un objeto útil para la necesidad humana, un objeto que entra dentro de la órbita de las necesidades y de la actividad humana. Primera definición. Fernando, te doy la palabra. Ok, yo quería preguntarte algo. Sí, claro. Cuando, digamos, Marx menciona un objeto externo, bueno, uno podría, pues claro, pues es una cosa que está afuera, pero esa palabra creo que esconde muchas cosas detrás, que implica también cómo, a pesar de que el hombre trabaja en esa mercancía, también se ve como de alguna manera afectado por ese modo de trabajo. Me parece a mí que tiene algo más. No sé qué dices tú. Yo creo que sí, yo creo que nos habla en primera instancia de algo que Lukács va a llamar, y ya que aprovecho porque estamos con el curso de Lukács también con Fernando, va a llamar la concepción ontológica de Marx, ¿no? Para Marx la actividad humana está necesariamente constituida en su relación con la naturaleza, con una naturaleza externa al sujeto singular, ¿no? Nosotros los seres humanos nos hacemos humanos a través del trabajo y trabajamos en un metabolismo, en un intercambio de fuerzas y de sustancias
con la naturaleza extrahumana. Convertimos a la naturaleza a través de una actividad con un fin teleológico, como va a explicar Marx en el capítulo 5 del Capital, al principio del capítulo 5, para adaptar a ese pedazo de naturaleza a nuestras necesidades humanas. Y en ese proceso creamos nuevas necesidades también. Es un proceso complejo y que Marx estudia bastante y que luego Lukács también va a desarrollar mucho en su ontología del ser social. Pero la idea aquí es esto, es que ya la mercancía es un producto del trabajo humano. Aquí en primera instancia, en esta primera definición, Marx va a avanzar de formas más abstractas, más básicas, más generales, más pobres en contenido. Lo abstracto es lo pobre en contenido. Por lo general se piensa que lo abstracto es algo rico en contenido. Cuando uno dice, ese pensamiento es muy abstracto porque es muy difícil. Pero para la tradición filosófica de Marx, que es la de Hegel, que es la de la filosofía clásica alemana, lo abstracto es lo pobre en contenido. Pobre en determinaciones, pobre en definiciones, pobre en contenido. Una cosa ahí. Todo puede ser una cosa ahí, ¿no? Es algo pobre en contenido. Ahora, si yo digo, la mercancía es un producto de la actividad humana que tiene un valor y un valor de cambio que se realiza en el mercado y que siempre se encuentra en la sociedad capitalista, encarnando una parte de plusvalor y una parte de reposición de la fuerza de trabajo. Bueno, esa es una forma mucho más concreta, mucho más rica en definiciones de comprender a la mercancía, mucho más compleja, ¿no? Lo abstracto es lo separado de una cosa frente a nosotros que cumple una actividad, cumple una necesidad, satisface una necesidad. Está muy abstracta esta definición, ¿no? Es muy abstracta porque está quitando un montón de otras cosas que están allí en la mercancía y que todavía Marx no ha explicado en este segundo párrafo del primer capítulo del Capital, ¿no? Marx avanza desde definiciones más abstractas a definiciones más concretas. Y vamos a ver cómo a continuación Marx va a ir modificando a esta definición. Empieza diciendo, es una cosa que satisface una necesidad. Y luego va a decir, es una cosa que siempre es un producto del trabajo humano que satisface una necesidad. Y luego va a ir agregando definiciones, ¿no? A estas definiciones iniciales, ¿no? El Capital tiene este movimiento de ascenso de lo abstracto a lo concreto, que es un movimiento que no es lineal, no va agregando cosas nada más, sino que va modificando la definición inicial, ¿no? O sea que las definiciones iniciales deben ser leídas y comprendidas en función de las definiciones subsiguientes. Eso es también parte de la dificultad de leer el Capital. Yo diría que el Capital hay que leerlo 2 veces para entenderlo. Primero para hacer el recorrido y luego para comprender el sentido que tienen esas categorías más abstractas, más básicas del principio, ¿no? Pero bueno, en esta forma más básica, la forma mercancía aparece como una cosa que satisface una necesidad humana. Y punto. Luego Marx va a ir agregando definiciones que modificarán esta definición inicial, ¿no? Pero bueno, eso diría, o eso me suscita lo que comenta Fernando. No sé si alguien quiere agregar algo más o si Fernando quiere decir algo más, si no, continuamos con la lectura. Listo. Sí, muchas gracias, Manuel. Voy a seguir. Todo objeto útil, el hierro, el papel, etcétera, debe considerarse desde un doble punto de vista, según su cualidad y según su cantidad. Cada uno de estos objetos es un todo de muchas cualidades y puede, por tanto, ser útil en diversos aspectos. El descubrimiento de estos diversos aspectos y, por tanto, de los diversos modos como pueden usarse las cosas es obra de la historia. Y lo mismo, la invención de las medidas sociales para la cantidad de las cosas útiles. La diversidad de las medidas de las mercancías brota en parte de la distinta naturaleza de los objetos que se trata de medir y en parte de un acto convencional. La utilidad de un objeto lo convierte en valor de uso, pero esta utilidad no flota en el aire, se halla condicionada por las cualidades del cuerpo de la mercancía y no puede existir sin él. El cuerpo mismo de la mercancía, por ejemplo, el hierro, el trigo, el diamante, etc., es por tanto un valor de uso o un bien, y este carácter que posee no depende de la cantidad mayor o menor de trabajo que al hombre le cueste la apropiación de sus cualidades de uso. Cuando consideremos los valores de uso, presuponemos siempre su determinabilidad cuantitativa. Una docena de relojes, una vara de lienzo, una tonelada de hierro, etc. Los valores de uso de las mercancías ofrecen el material para una disciplina especial,
la mercología. El valor de uso solo toma cuerpo en el uso o consumo. El contenido material de la riqueza, cualquiera que sea su forma social, está compuesto de valores de uso. Y en la forma de sociedad estudiada por nosotros, estos valores de uso son al mismo tiempo los portadores materiales del valor de cambio. Una pausa ahí y ya vamos a cambiar de lector. Gracias, Fernando. Okay. Vamos a invertir, vamos a hacer un experimento porque me aburre monologar demasiado. Voy a hacerles una pregunta, a ver si alguien se anima a dar una respuesta tentativa. No creo que haya una sola respuesta correcta y es una respuesta compleja. El valor de uso, por lo que acabamos de leer, ¿es una categoría natural, propia del cuerpo de los objetos, propia de la física de los objetos, de la química de los objetos, de la materialidad de los objetos, o es una cualidad social? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué respuestas, qué reflexiones tendrían sobre esa pregunta? Ángelo, sí, por favor. Pienso yo que va de la mano con lo social, porque Andes representa una utilidad, pero a una necesidad humana. Entonces siempre va a estar ligado a lo humano, de alguna forma. Eso pienso. Buenísimo, gracias Ángelo por la opinión. Sí, Julián. Entro en un dilema o una dicotomía al respecto, pero dado el término de ese párrafo que dice que todo producto que es valor de uso es portador de valor de cambio, es decir, que no es natural, sino que está hilado al modo de producción que impera en la sociedad, respectivamente. O sea, el valor de cambio que va a tener un objeto en un periodo determinado de la historia va a ser distinto. Bueno, gracias por la opinión. ¿Alguien quiere agregar alguna otra opinión, alguna otra reflexión, alguna otra definición posible, alguna otra respuesta? Bueno, me parece un método interesante este de hacer preguntas. Vamos a hacerlo más seguido para dinamizar e intercambiar un poco. Yo creo que lo que dijeron ustedes es correcto. Yo agregaría algunas cosas más, porque la pregunta en realidad, y también lo digo como un ejercicio para ser crítico con las preguntas, la pregunta de Luis está mal planteada. Es una pregunta mal planteada, porque pregunté, ¿es el valor de uso es una categoría social o es una categoría natural? Y la pregunté en abstracto, en abstracto. Por ejemplo, Julián me dio una respuesta ligada a la sociedad capitalista, concreta, en una relación concreta. Y el párrafo, en la línea que él se refería, si no lo entendí mal, dice, en la forma de sociedad estudiada por nosotros, estos valores de uso son al mismo tiempo los portadores materiales del valor de cambio, ¿no? Una respuesta concreta ligada a la sociedad capitalista, ¿no? Ángelo me dio una respuesta más general, ligada a la actividad humana en general, al trabajo humano en general, en cualquiera de sus formas de existencia, si no lo entendí mal, ¿no? El trabajo humano siempre produce valores de uso y es una referencia a la actividad humana del ser humano. Yo decía que mi pregunta estaba mal planteada. Igual no era para que pisen el palito, simplemente era para mostrar la dicotomía, mostrar la contradicción. Incluso eso que decía Julián me gustó mucho de entro en una dicotomía, entro en una contradicción. Ustedes saben que el maestro indirecto de Marx, en términos de lógica y de filosofía, que era Hegel, decía que el espíritu se alegra cuando encuentra contradicciones, porque allí está la verdad, ¿no? Hegel decía que la falta de contradicción es la regla de la falsedad y la contradicción es la regla de la verdad. Allí donde hallamos una contradicción, hallamos un principio para encender el pensamiento y para acercarnos a la verdad. Y en esta contradicción que señalaba Julián, está el secreto, me parece, de la forma valor en general, de la forma valor de uso, del valor de uso de las cosas y de la forma valor de uso específica de la mercancía, ¿no? El valor de uso es una categoría social, pero que es el punto mediador o uno de los puntos mediadores, un momento del trabajo humano, que es el mediador entre la forma natural y la forma social. El trabajo humano es un mediador, es una especie de ¿cómo decirlo?, de engarce o de anillo de la cadena que vincula al ser humano con el ser natural, ¿no? El ser humano siempre está en un metabolismo con la naturaleza. Para existir, todas las cosas que ustedes los rodean, en algún momento las sacamos nosotros de la naturaleza y las usamos para nuestros fines, ¿no? Y el valor de uso siempre está ligado también a las cualidades naturales de los objetos.
pero son las cualidades naturales de los objetos asimiladas en el metabolismo social. O sea que el valor de uso en general, así como el trabajo humano en general, es un punto mediador entre lo natural y lo social. Son ya categorías sociales. En la naturaleza no hay valores de uso. En la naturaleza no hay valores de uso en sí. Pero los valores de uso siempre están ligados y siempre están anclados, digámoslo así, en determinaciones naturales. Por ejemplo, si esta taza estuviera hecha de un material natural que no resistiera el calor, fracasaría, mi valor de uso desaparecería. El valor de uso de esta taza siendo tomar café, ¿no? Tomar café caliente. Si el material natural no estuviera adecuado al valor de uso de la taza dejaría de existir en tanto valor de uso. Con lo cual, el valor de uso, al igual que el trabajo, son mediadores entre el ser humano y la naturaleza. Ya es propiamente una categoría social, pero siempre ligada a ese metabolismo natural. En cambio, el valor de cambio y el valor en general, como categoría decisiva de la sociedad capitalista, ya es una categoría propiamente y exclusivamente social. Y eso lo vamos a ver en un ratito si nos alcanzará el tiempo. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más o preguntar algo más en este sentido, o si alguien quiere continuar leyendo, continuamos con la lectura. ¿Puedo ser yo el que vaya a leer, que Claro, pueda sí, leer por favor, Rafa? sí, por favor. Ya. ¿Se escucha bien, cierto? Yo lo escucho perfecto. Ya. El valor de cambio se presenta ante todo como la relación cuantitativa o la proporción en que valores de uso de una clase se cambian por valores de uso de otra, proporción que varía constantemente en el tiempo y en el espacio. Esto hace que el valor de cambio parezca ser algo fortuito, puramente relativo y que, por tanto, al hablar de un valor de cambio inmanente, intrínseco a la mercancía, parezca implicar una contradictio in adjecto. Contradicción en los términos. Pero fijémonos más de cerca en la cosa. Una determinada mercancía, por ejemplo, un cuarto de trigo, se cambia por X betún, Y seda, Z oro. En una palabra, por otras mercancías en las más diversas proporciones. Esto quiere decir que el trigo tiene múltiples valores de cambio, y no uno solo, pero como X betún, lo mismo que Y seda, Z oro, es el valor de cambio del trigo. Ese es el valor de cambio del trigo. Tenemos que X betún, Y seda, Z oro, etcétera, deben ser sustituibles entre sí o, lo que es lo mismo, ser valores de cambio de igual magnitud. Y donde, por tanto, se sigue primero que los diversos valores de cambio vigentes de la misma mercancía expresan algo igual. Y segundo, que el valor de cambio solo puede ser el modo de expresarse, la forma de manifestación de un contenido diferenciable de él. Paramos aquí que ya con los Y, X y Z se pueden confundir las cosas, ¿no? Primero dice Marx, el valor de cambio, a diferencia del valor de uso, ¿no? Es una relación cuantitativa entre diferentes mercancías de diversa cualidad, diferentes valores de uso. Yo no cambio cosas iguales por cosas iguales. Yo no cambio una lapicera exactamente igual a esta por una lapicera exactamente igual a esta. Yo cambio cosas distintas, ¿no? Cambio una lapicera, por ejemplo, por ejemplo, cambio 3 lapiceras por una taza y hago un intercambio, ¿no? Ahora, en primer lugar, la mercancía, la forma valor de cambio de la mercancía se nos aparece como algo externo a la mercancía. Yo digo, esta lapicera vale 1/3 de taza. Esta taza vale 3 lapiceras. Decir que esta taza vale 3 lapiceras y decir que al mismo tiempo la taza tiene un valor intrínseco es una contradicción en los términos. No sé si me explico. Decir que la taza vale 3 lapiceras, vale algo externo a ella, y al mismo tiempo decir que la taza tiene un valor intrínseco, que no está en la lapicera, sino que está en ella, parece una contradicción en los términos. Decir que el valor es algo externo y algo interno a la cosa misma, ¿no? Ese es el primer problema que Marx está resolviendo aquí. La idea de
el carácter objetivo e intrínseco del valor de las mercancías, no externo. Y Marx pone un ejemplo. Dice, un cuarter de trigo, pongamos un término más moderno, por esto estamos hablando de medidas de la era del siglo XIX en Inglaterra. Un kilo de trigo se cambia por X cantidad de betún, Y cantidad de seda, Z cantidad de oro, qué sé yo, N cantidad de plumas, lo que ustedes quieran, ¿no? Son una magnitud de trigo que se cambia por X magnitud de cada una de las otras cosas. Por ejemplo, un kilo de trigo quizás es equivalente, cambiable, por 100 gramos de seda, por dar un ejemplo cualquiera. Ahora bien, persistimos aquí en esta idea y en esta apariencia de que el valor es algo que está por fuera de las mercancías, por fuera del trigo. El valor está en esa relación con las otras cosas. Pero si inmediatamente invertimos la relación, vemos que en realidad todas esas otras cosas son intercambiables entre sí y valen lo mismo, en función de la magnitud que hemos fijado en la relación inicial con el trigo. Si un kilo de trigo es igual a 100 gramos de seda, 100 gramos de seda son igual a un kilo de trigo. Y si un kilo de trigo es igual a 100 gramos de seda, y un kilo de trigo es igual a 2 kilos de betún, y un kilo de trigo es igual a 50 gramos de oro, 50 gramos de oro son iguales a 100 gramos de seda, y 100 gramos de seda son iguales a no sé cuántos kilos dije de betún, etcétera, etcétera, ¿no? Se establece una relación de intercambio entre magnitudes distintas de una misma mercancía, de un mismo valor de uso. Lo que dice Marx entonces es, si se produce esta relación de equivalencia, esto significa que el valor de cambio solo puede ser el modo de manifestarse, la forma de manifestación de un contenido que es distinto de él. O sea, los 100 gramos de seda por los cuales yo cambio el kilo de trigo son la forma de manifestarse, la exteriorización, digámoslo así, del valor intrínseco al kilo de trigo y del valor intrínseco a los 50 gramos de oro. Y si invierto la relación, por ejemplo, si yo digo, quiero cambiar 100 gramos de seda por 50 gramos de oro, esos 50 gramos de oro son la forma de exteriorización del valor de mis 100 gramos de seda. Si yo digo que la taza vale 3 lapiceras, las 3 lapiceras son la forma de exteriorización del valor intrínseco de la taza. Y si yo digo que la lapicera vale 1/3 de taza, ese tercio de taza es el valor, es la forma exterior, es la forma de manifestación del valor de la lapicera. Pero como el valor de la lapicera no es el tercio de taza, porque también puede ser el cuarto de libro, o puede ser el kilo de trigo, o puede ser el gramo de oro, ninguno de ellos es el valor de la lapicera. El valor de la lapicera es independiente de todos ellos y se manifiesta en todos ellos. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante. El valor es como un juego de espejos, en el cual las otras mercancías reflejan en ellas el alma de la otra, ¿no? Las 3 lapiceras reflejan el alma de, estoy usando un sentido figurado, ¿no? Reflejan el alma de la taza, reflejan el valor de la taza. Hay algo intrínseco al objeto que aparece siempre por fuera del objeto. El valor nunca se muestra a sí mismo. El valor se muestra siempre en un espejo, es decir, en otra mercancía. ¿Me estoy explicando o no? Si no soy claro, díganmelo. No es responsabilidad del estudiante entender, es responsabilidad del profesor que se entienda. Así que si no se entiende, aclárenmelo. Sí, yo creo que me gustaría como que pudiera hacer como sintetizar, porque aquí hay una palabra súper importante, que siempre se hace confusión, el tema de valor. El término valor como tal. El término valor no es valor de uso, no es valor de cambio. Entonces, para que no hayan confusiones de qué es el valor. Creo que Marx lo menciona ahí el valor como que todo, no mentira, pero lo menciona en el prólogo. Creo que habla del valor como es toda acción hecha por la fuerza, todo lo que es producto del trabajo. Si Así es. Yo agregaría ahí que es producto de una forma determinada del trabajo. Por ejemplo, el trabajo del artesano de la Edad Media no producía valores económicos en el sentido del valor de la sociedad capitalista.
¿no? Producía valores de uso, pero no el valor de cambio, no el valor mercantil, no la forma valor que es específica de la producción mercantil y más aún de la sociedad capitalista, ¿no? Al menos así lo interpreto yo. ¿Qué es el valor? Es la respuesta que Marx da, diría, en todo el Capital, pero particularmente en este primer capítulo, ¿no? Marx va a ir mostrando esto, pero yo diría que el valor es la sustancia de las mercancías, ¿no? Las mercancías son una forma del producto del trabajo intercambiable entre ellas porque todas son valor, todas tienen un valor. El valor de cambio es la forma exterior de la mercancía, o sea, es la forma exterior en la cual aparece el valor. Por ejemplo, esta taza tiene un valor X, ¿no? Ese valor X se determina en 3 lapiceras, o se determina en un mouse, o se determina en una décima de celular, o lo que sea. Esos son los valores de cambio, la exteriorización del valor. Esa sustancia que se exterioriza en cada una de esas formas de manifestación es el valor de la mercancía. Y el valor de la mercancía es el tiempo de trabajo abstracto, que es una forma histórica específica del trabajo humano, socialmente necesario para producir esa mercancía. Esa definición va a aparecer más adelante en el Capital de Marx, ¿no? Pero el secreto que todavía no aparece y que vamos a llegar, si es que llegamos con los tiempos, pero vamos a llegar a él, o Marx va a llegar a él eventualmente, es que el valor es siempre trabajo humano objetivado, pero una forma del trabajo humano. No todo trabajo humano produce valor, o al menos no valor económico en ese sentido, sino valores de uso en todo caso. Eso me parece muy importante aclarar, ¿no? No todo trabajo humano produce valor de cambio o valor en el sentido de la sociedad capitalista. Esa gelatina indiferenciada, digámoslo así, de trabajo humano objetivado. Pero bueno, eso va a aparecer un poco más adelante. Lo que hay que fijarse ahora en lo que decía Julián en relación a estos párrafos es que valor de cambio es la exteriorización del valor. Todavía Marx no usa esa palabra, dice exteriorización de una sustancia, de algo común, donde lo dice, fíjense, ambas cosas son, por tanto, iguales a una tercera que no es propiamente ni la una ni la otra. Por tanto, cada una de las dos, en cuanto a valor de cambio, debe ser reducible a esta tercera. Esta tercera cosa es el valor, ¿no? Que aparece manifestado en el valor de cambio, ¿no? Y había otro pasaje que ahora se me perdió, pero está por ahí que dice esta misma idea. Y bueno, no sé si más o menos iba por ahí, Julián, la pregunta. Igual todo lo que vayamos desarrollando va a ser una explicación de qué es el valor, ¿no? Sí, Manuel, sé. no, sí. Dale. No, es que tenía una pregunta un poquito más, bueno, aparentemente sencilla. Bueno, ¿quién determina que 3 lapiceras sean el valor de la tasa? Yo podría decir, no, yo te doy un pedazo de papel por un carro. Lo Podría ser determina, arbitrario. No. lo determina la fuerza impersonal del mercado. Sí, uno puede rápidamente regalar las cosas, pero se va a quedar en la calle, ¿no? Las leyes sociales no son leyes que se aplican mecánicamente, ¿no? Por ejemplo, las leyes de producción capitalista no se aplican mecánicamente. Las leyes de la sociedad siempre se aplican a través de la conciencia de la gente, a través de la conciencia. Y uno puede decir, yo rechazo al capital y yo regalar todas las cosas que tengo y quedarme en la calle. Pero quedarme en la calle tiene un peso objetivo. Que a pesar de que es un producto de determinadas acciones sociales y determinadas leyes sociales, en la comunidad primitiva nadie se quedaba en la calle. Quedarse en la calle es algo propio de esta sociedad capitalista o de sociedades de clase y demás. Ese peso objetivo nos empuja a cada uno de nosotros a seguir las leyes de la producción capitalista y a respetarlas en la medida de nuestras posibilidades, como decía Marx, bajo pena de ruina. Las leyes de la producción capitalista se imponen a la conciencia de la gente bajo pena, so pena de ruina, ¿no? Yo puedo cambiar un papel, mi auto por un papel, yo no tengo auto, pero no sé, el auto de mi familia, por un papel, pero eso es un error garrafal. Y las leyes de la producción capitalista me van a imponer la objetividad del valor del auto. Me van a imponer, por ejemplo, la objetividad del valor de las cosas que yo regalé cuando sienta el hambre en el estómago, de no poder comprar nada y estar muerto de hambre en la calle, o el frío de la calle. Las leyes que estamos viendo aquí no son automáticas, y ellos se imponen tendencialmente. De hecho, Marx va a explicar mucho más adelante que el valor ninguna mercancía se cambia, salvo por circunstancias muy fortuitas, se cambia el mercado por su valor. Siempre se intercambia por el precio, es una forma modificada del valor. El valor no es igual al precio, el precio es una forma modificada y mediatizada por muchas mediaciones que no viene a caso explicar del valor. Ahora bien,
en el conjunto de la producción capitalista y en su desarrollo, el valor todos los precios tienden a acercarse al valor. Es como una oscilación donde el valor es el centro al cual se van aproximando los precios. Precisamente porque estas leyes se imponen no inmediatamente, sino a través de la conciencia de la gente, a través de su acción voluntaria, a través de momentos irracionales. Por ejemplo, un momento irracional sería cambiar un auto por un papel, sería un momento irracional. Una estafa. Hay estafas todo el tiempo, ¿eh? En esta sociedad hay estafas. Hay gente que regala su auto por un papel porque la estafaron. Y es parte de la sociedad capitalista. Pero esos son momentos irracionales. El centro que articula la sociedad como un todo tiende a estas leyes, tiende a esta regularidad, tiende a esta sustancia del trabajo social, ¿no? Porque además, no es que solamente estas leyes se imponen a través de la conciencia y se imponen a través de estas mediaciones, sino que además efectivamente son algo objetivo. Las mercancías no son otra cosa que el trabajo humano en la forma de una cosa y determinada forma del trabajo humano en la forma de una cosa. El dinero, por ejemplo, es una especie de poder para acceder a determinados pedazos del trabajo social. Y eso es algo objetivo, no depende de la conciencia de nadie, es algo que tiene una realidad ontológica objetiva, tan objetiva como el sol en el cielo, es igual de objetivo. Otra cosa es que por circunstancias irracionales esa objetividad quede destruida, por ejemplo, cuando uno lo estafan y pierde un montón de dinero en una estafa, que no es a cambio de nada en particular. Pero eso no quita que sean objetivos los valores, porque son cristalización de trabajo humano. Ahora bien, ese valor se impone precisamente en una forma tendencial a través de una serie de mediaciones, entre ellas la conciencia, los agentes sociales, que no puedo desarrollar ahora y que desarrolla Marx por extenso en el Capital, ¿no? Pero aquí estamos en una forma muy abstracta. Marx está aproximándose a la forma más abstracta de la mercancía y analizándola en su objetividad en sí. Cómo se imponga la circulación mercantil en la sociedad capitalista depende de una serie de mediaciones, como decía, que Marx va a desarrollar mucho más adelante, incluso hasta en el tercer tomo, ¿no? ¿Sigo nomás? No, Sí, no, sí, ok, perdón. perfecto. Ah, No, sí, sí. sí, Bueno, dale. seguimos entonces, si no hay ninguna otra pregunta. Ya. Tomemos ahora dos mercancías, por ejemplo, trigo y hierro. Cualquiera que sea la proporción en que se cambien, siempre podrá expresarse por medio de una ecuación en la que una cantidad dada de trigo equivale a una determinada cantidad de hierro. Por ejemplo, un cuarto de trigo equivale a igual a quintales de hierro. ¿Qué nos dice esta ecuación? Que en dos cosas distintas existe un algo común de identidad magnitud. Lo mismo en un cuarto de trigo que en alfa quintales de hierro. Ambas cosas son, por tanto, iguales a una tercera, que no es propiamente ni la una ni la otra. Por tanto, cada una de las dos, en cuanto a valor de cambio, debe ser reductible a esta tercera. Un ejemplo geométrico simple aclarará lo que decimos. Para determinar y comparar el área de todas las figuras rectilíneas se las reduce a triángulos. Y, a su vez, el triángulo es reducido a una expresión completamente distinta de su figura visible, que es la mitad del producto de su base por su altura. Pues bien, los valores de cambio en las mercancías deben ser reducidas asimismo a un algo común, de la cual cada uno de ellos representa un más o un menos. Este algo común no puede ser una propiedad geométrica, física, química u otra propiedad natural cualquiera de las mercancías. Estas cualidades corpóreas solo interesan en cuanto hacen de ellas cosas útiles, es decir, valor de uso. Y es precisamente la abstracción de sus valores de uso lo que evidentemente caracteriza la relación proporcional de intercambio entre las mercancías. Dentro de ella, un valor de uso vale exactamente tanto como otro, siempre y cuando se encuentre en una proporción adecuada. O, como dice el viejo Barbon, para que contextualizar, Barbon, si no me equivoco, es un economista clásico. Corríjanme si me equivoco. Una clase de mercancías es tan buena como otra, si el valor de cambio de la una es igual al de la otra. Entre cosas que tienen un valor de cambio igual, no existe diferencia o diferencialidad alguna. Como valores de uso, las mercancías son, ante todo, de distinta cualidad. Como valores de cambio, solo pueden ser de distinta cantidad y no encierran, por tanto, ni un átomo de valor de uso.
Paremos aquí un segundito. Ahí habría una pregunta en el chat. Antonia pregunta, entonces el valor se determina con trabajo humano. Por ejemplo, yo tengo un mueble X, si yo lo pinto, el valor puede subir considerando que hubo un esfuerzo para mejorarlo. Sí, el valor es trabajo humano objetivado, pero es importante tener en cuenta la abstracción en la que estamos aquí, ¿no? Porque hay un montón de leyes derivadas de estas leyes primigenias, originales, abstractas, generales, que estamos analizando ahora, que se derivan, que se complejizan, que ponen mediaciones entre el trabajo que requiere hacer algo y el precio de mercado. El precio es una forma diferenciada del valor. Además, es importante tener en cuenta que es el valor socialmente necesario. Esto implica aclarar unas cosas que no aparecen aquí inmediatamente, sino que se irán desarrollando en el capital, pero la adelanto para aclarar quizás. El valor es una forma cósica de manifestarse el carácter social de las mercancías. Las mercancías son producto del trabajo social, del trabajo en común, del trabajo que todos realizamos en común. Nadie puede trabajar solo. Aunque trabaje encerrado, esa persona carga con todo el producto, ya sea de su alimentación, de su vestimenta, de los conocimientos de su persona en tanto ciudadano de un país, de una época, de una cultura. Nadie trabaja solo. Pero la forma mercancía del producto del trabajo y la forma capitalista de la producción hacen aparecer como que cada uno trabaja solo y se relaciona con los demás a través de las cosas. Con lo cual, la forma valor es una forma social, es una forma de la sociabilidad. Por eso, el trabajo productivo de valor no es el trabajo absolutamente singular e irrepetible, sino que es el trabajo socialmente necesario. Por ejemplo, si usted tiene un mueble y lo pinta, ¿no? Y para pintarlo consumió 10 horas de trabajo, y lo vende en el mercado, seguramente lo va a tener que vender más barato, o lo va a tener que vender por debajo del valor que verdaderamente tiene ese mueble. ¿Por qué? Porque seguramente en una fábrica capitalista a esos muebles los pintan en 20 minutos y no en 10 horas, porque tienen maquinizada la producción y porque el trabajo que esa sociedad en ese momento histórico, con ese grado de desarrollo de las capacidades productivas, el trabajo para pintar ese mueble es mucho menos tiempo de trabajo necesario que el que uno solo en su casa con una brocha y un tarro de pintura necesita para producir ese mueble. Con lo cual uno gastó 10 horas y en el mercado le van a pagar solamente 20 minutos, porque el mercado no se fija en el caso particular, el mercado se fija en el tiempo de trabajo socialmente necesario. Habiendo aclarado esto, yo invito a tener siempre bien presente, y es lo que decía antes, tener bien presente el nivel de abstracción en el que estamos. Y a llegar a esas definiciones, que son mucho más concretas, mucho más complejas, mucho más mediatizadas, siguiendo a todo el hilo de la reflexión de Marx, ¿no? Porque además, Engels decía que las definiciones son poco útiles para la ciencia, ¿no? Las definiciones sueltas. Es muy común encontrar en un manual, que es un manual de marxismo, por ejemplo, encontrar valor, 2 puntos. El valor es el trabajo abstracto socialmente necesario para producir una mercancía. Punto. Bueno, Marx diría, sí, qué sé yo, es cierto eso. Pero se pierde toda la riqueza enorme en la comprensión, en la aprehensión intelectual que estamos tratando de hacer todos nosotros, aquí, ahora y cada vez que leemos El Capital, toda esa riqueza enorme que Marx desarrolla en este análisis minucioso. Recordemos que en el prólogo Marx decía, estamos analizando sutilezas, y efectivamente en esas sutilezas está el secreto de la producción capitalista. Así que mi invitación es a no estar demasiado apurados por quedarnos con una definición del valor, y más bien fijarnos en el recorrido que hace Marx en la comprensión del valor, ¿no? Y es muy común, a todos nos pasa en la facultad, no sé si estudian en la facultad, seguramente muchos de aquí sí, o en el secundario, o en la vida. Decimos, bueno, a ver, profe, nos da la definición para el examen. ¿Quién va a tomar el examen? Venga la definición. Y eso puede ser útil para la facultad, pero cuando queremos entender a Marx hay que hacer esfuerzo de olvidarnos de querer agarrar la definición rápido y hacer todo el recorrido, ¿no? Todo el recorrido. Así que yo invito a eso.
Pero sí, lo que dice es correcto, efectivamente, teniendo esa precaución, ¿no? Que no es el trabajo singular, sino el trabajo socialmente necesario. Porque después vienen algún neoliberal medio vulgar y dice, no, pero si yo tardo 100 horas en trabajar, produzco algo más valioso. No, no produce algo más valioso, porque el trabajo no es el trabajo singular, sino un trabajo socialmente necesario, ¿no? Yo quería aquí señalar algo importante. Y les quería hacer una pregunta también. No es una pregunta capciosa, es una pregunta verdadera e importante. Decir que 3 lapiceras son iguales a un mouse, a un ratón de computadora o a lo que sea, ¿es contradictorio o tiene sentido? Les pregunto a ustedes, ¿es una contradicción o tiene sentido? Decir, voy a poner otro ejemplo, 1 kilo de oro es igual a una casa. Seguramente una casa o un departamento, 1 kilo de oro es mucho dinero, uno puede quizás comprar con 1 kilo de oro. ¿Tiene sentido eso? Partiendo yo, bueno, siguiendo la lógica, claro, es una pregunta bastante abstracta en ese sentido, porque podría decir que sí, en términos cualitativos, que es producto del trabajo. No así en términos cuantitativos, que ahí cambiaría el balance de si es igual o no. Bueno, Julián dio en el clavo, porque Julián nos remitió a un tercero. Es una pregunta lógica la que hice, ¿no? Porque en el intercambio de mercancías, en su forma inmediata, incluso cuando aparece el dinero, aquí todavía no aparece el dinero, Marx va a llegar a comprender al dinero deduciéndolo de la forma mercancía. Pero en la vida cotidiana, cuando yo cambio 10 pesos argentinos por un chupetín, para mí es lo más racional. Yo veo los 10 pesos, veo el chupetín. Y sin embargo, esa operación en su inmediatez, no desarrollada, no conceptualmente comprendida, es algo totalmente irracional. Decir que 1 kilo de oro es igual a un yate es algo irracional. El kilo de oro no es igual a un yate. El kilo de oro es 1 kilo de oro y el yate es un yate. Esta lapicera es esta lapicera y 1 kilo de manzanas son 1 kilo de manzanas. ¿Qué hace posible poner un signo de igualdad entre cosas distintas? ¿No? Marx nos invita a ser rigurosos en el pensamiento, a ser rigurosos en lo que decimos. Y cuando un economista dice, en el mercado se cambian las cosas porque son iguales, eso es una definición totalmente vulgar, totalmente superficial, que se queda en la superficie de la cosa y que no ve la contradicción que está en sus narices. La contradicción que está en sus narices. La contradicción de que son cosas distintas. Y que en el mercado se cambian y se igualan cosas distintas. Con lo cual Marx, muy bien, como decía Julián, va a decir, si estas cosas distintas son intercambiables entre sí, eso significa que deben ser iguales a una tercera. Nuevamente, la contradicción, el descubrir la contradicción es lo que nos mueve a pensar. Marx dice, aquí hay una contradicción porque 2 cosas distintas no pueden ser iguales, con lo cual tenemos que resolver la contradicción, superar la contradicción. Tiene que haber un tercer término, y ese tercer término es una sustancia, no es una idea, no es una voluntad abstracta, no es subjetivo, es una sustancia social, y esa sustancia es lo que Marx llama valor. Fíjense cómo nos vamos aproximando a entender qué es el valor de una forma mucho más mediatizada, mucho más sutil que en la mera definición, ¿no? Estamos acercándonos a comprender qué es el valor en el análisis de la forma mercancía del producto del trabajo, ¿no? Y Marx dice además, ese tercero, como decía Julián, no es algo natural, no está en las cualidades físicas, porque si fuera así, entonces el intercambio no podría ser posible. Si lo tercero común entre una lapicera y 1 kilo de manzanas fuera algo físico, entonces esa lapicera solamente podría compararse con las otras cosas que son físicamente iguales a ellas o parecidas a ellas. Pero no se trata de algo físico, porque una lapicera no tiene nada que ver con 1 kilo de manzanas, en términos físicos ni químicos, ¿no? Ni atómicos ni subatómicos, en todo caso está hecho de materia y de determinados átomos, pero no tiene cualidades útiles para el ser humano iguales, son distintas, ¿no? Entonces en la forma mercancía se equiparan valores de uso distintos, diversos, y por lo tanto tiene que haber un factor común que haga que cosas distintas pueden ser intercambiadas por cosas iguales. Insisto, estas parecen sutilezas y nimiedades, pero en estas sutilezas y nimiedades está el secreto de la potencia teórica del capital. Y a medida que avancemos y que ustedes avancen después por su cuenta con este primer capítulo, van a ver que en esas sutilezas y nimiedades está
la respuesta de Marx a los problemas de la economía política que no habían sido resueltos hasta el Capital, ¿no? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario que quiera agregar o algo que quiera que aclare, si no, continuamos. ¿Alguien se anima a leer? Vamos, Ángelo, sí, por favor. Súper. Desde el ahora bien, ¿o no? Así es. Perfecto. Ahora bien, si hacemos caso omiso del valor de uso de los cuerpos de las mercancías, a estas solo les queda una cualidad, la de ser productos del trabajo. Pero con ello, también el producto del trabajo se transforma en nuestras manos. Al hacer abstracción de su uso perdón, de su valor de uso, nos abstraemos también de los elementos corpóreos y de las formas que hacen de él un valor de uso. Deja de ser una mesa, una casa, hilaza o cualquier otra cosa útil. Se borran todas sus cualidades sensibles. Deja de ser, asimismo, el producto del trabajo del carpintero, del trabajo del agricultor, del trabajo del hilandero o de cualquier trabajo productivo específico. Con el carácter útil de los productos del trabajo, desaparece el carácter útil de los trabajos mismos que ellos representan, y desaparecen también, por tanto, las distintas formas concretas de esos trabajos, ya que no se distinguirán unos de otros, sino que quedarán todos ellos reducidos a un trabajo humano igual, a trabajo humano abstracto. ¿Vieron eso? ¿Vieron ese movimiento? Fue importante. Marx dice lo siguiente, perdón que te interrumpa, Ángelo. Marx dice lo siguiente: las mercancías distintas pueden ser intercambiables porque hay algo común a ellas. Primera idea. De eso se deduce que hay algo común a cosas que son físicamente distintas, con lo cual ese algo común no puede ser algo físico de las mercancías, debe ser algo social. Segunda idea. Ese algo social que es común a todas las mercancías es el trabajo. Tercera idea. Pero lo único que hicimos con esto, dice Marx, es desplazar el problema de las mercancías al trabajo. Desplazamos el problema de la forma de la cosa a la actividad que lo produjo. La mercancía es un producto del trabajo. Son iguales entre ellas porque todas son producto del trabajo. Pero si vamos para atrás y miramos al trabajo que produce una lapicera y al trabajo que produce un kilo de manzanas, vamos a ver que son trabajos muy distintos, ¿no? Son trabajos muy distintos. El trabajo que produce lapiceras es un trabajo muy distinto al que produce manzanas, con lo cual estamos todavía equiparando cosas que son distintas. Estamos diciendo que el trabajo de quien produce manzanas es igual al trabajo que produce lapiceras, cosa que no es verdad. El trabajo que produce lapiceras no es igual al trabajo que produce manzanas, y el trabajo que produce un kilo de oro no es igual al trabajo que produce un yate o un departamento o lo que sea que se cambie por un kilo de oro, una obra de Leonardo da Vinci, qué sé yo. No es un trabajo igual, ¿no? Con lo cual nos desplazamos de la forma de la cosa mercancía, al origen de la cosa mercancía, al trabajo. Y vemos que para que el trabajo sea equiparable, objetivamente, en el proceso social, en el trabajo real, en la actividad humana, debe indiferenciarse el trabajo. Tenemos que hablar entonces de que la mercancía es producto del trabajo abstracto, de una forma especial del trabajo que se convierte en una gelatina de trabajo, dice Marx en otro pasaje, o aquí no recuerdo, una especie de trabajo abstracto, de trabajo vacío de contenido, no de uno u otro trabajo, sino del trabajo humano en general. ¿Me van siguiendo? ¿Siguen el argumento o quieren que aclare un poco más la idea? Si no está claro, díganlo, es muy importante. Por mi parte quedó bastante claro. Muy bien, me alegro de que así sea. Seguimos entonces un poquito más, Ángelo, ¿te parece? Manuel, una última cosita. Entonces, en ese Sí, claro. caso, digamos, los diversos trabajos quedan como ocultados en la mercancía en un trabajo generalizado, más o menos es lo que te entiendo. Muy buena síntesis. El trabajo
peculiar queda ocultado en la forma valor de la mercancía. La forma valor de la mercancía implica que realizamos una abstracción, que nos abstraemos del trabajo concreto y comparamos a los productos del trabajo como productos de un trabajo indiferenciado, un trabajo general, que muy bien puede ser uno u otro trabajo, que solamente se diferencian entre ellos por la cantidad. Y en el trabajo, la cantidad es el tiempo, por el tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario. Así nos vamos acercando a la definición del valor, ¿no? ¿Sigo? Dale, sí, por favor. Ya. Detengámonos, ¿no? Así es. Detengámonos a considerar el residuo de los productos del trabajo. Solo queda de ellos una misma espectral objetividad, una simple condensación de trabajo humano indistinto, es decir, una condensación de la inversión de fuerza de trabajo humana, sin consideración de la forma en que se ha invertido. Estos objetos solo representan el hecho de que en su producción se ha invertido fuerza de trabajo humana, se ha acumulado trabajo humano. Como cristalización de esta sustancia social común a ellos, son los valores de las mercancías. En relación de cambio de las personas, ahí sí. En la relación de cambio de las propias mercancías, su valor de cambio se nos aparecerá como algo completamente independiente de sus valores de uso. Hágase ahora realmente abstracción del valor de uso de los productos del trabajo y se obtendrá su valor, tal como acaba de ser determinado. Lo común, lo que se representa en la relación de cambio o en el valor de cambio de las mercancías, es por tanto su valor. El curso de nuestra investigación nos llevará de nuevo ante el valor de cambio como el necesario modo de expresión o forma de manifestación del valor. Pero primero, el valor debe ser considerado independientemente de esta forma. Entonces, fíjense, ¿no? Cómo llegamos al problema del valor a través de su forma de manifestación, el valor de cambio. Y luego Marx, a través de esa comprensión más profunda de la sustancia del valor de cambio, va a volver de la sustancia del valor, va a volver al valor de cambio en sucesivas circunstancias y en formas diferentes, ¿no? Pero lo decisivo aquí es esto, es que este análisis preliminar de la forma mercancía nos muestra que lo que aparece siempre como una relación de la cosa a otra cosa es en realidad relación entre sustancias iguales de cada una de esas cosas, o mejor dicho, de cada uno de los trabajos de la actividad humana, cada uno de los productos de esa actividad humana, que se vuelve una actividad indiferenciada en las formas mercancías, como bien decía Fernando, que se vuelve algo oculto en las mercancías. No sé si más o menos vienen siguiendo, si alguien quiere decir algo, preguntar algo. Yo creo que podría especificar un poco cuando se refiere el valor debe ser considerado independiente de esta forma. Claro, el valor de cambio es la expresión fenoménica del valor. Por ejemplo, yo me acerco al mercado, pónganle que en mi casa yo fabrico una mesa de madera. Fabrico la mesa de madera, voy al mercado y pongámosle que no hay dinero todavía, que vivimos en una sociedad sin dinero. Y viene el hombre que fabrica lapiceras y me dice, le cambio esa mesa por 10 lapiceras. Y viene luego el recolector de manzanas y dice, le cambio esa mesa por 10 kilos de manzana. Y viene luego el hombre de las minas de oro y dice, le cambio esa mesa por 5 gramos de oro, ¿no? Esa mesa ha encontrado su valor de cambio expresado, manifestado, en 5 gramos de oro, 10 lapiceras, 10 kilos de manzana. Ahora, esos son los valores de cambio. Son la expresión fenoménica. Cómo aparece, cómo se ve, cómo se manifiesta, cómo se refleja. La mesa encuentra reflejado su valor en esos objetos. Pero lo encuentra reflejado en los objetos. Ese reflejo, digámoslo así, ese ser reflejado del valor en los objetos es el valor de cambio. Pero lo que se refleja en esos objetos es el valor, la sustancia del valor de la mesa, ¿no? Y lo que dice Marx entonces es, para comprender el valor de cambio tenemos que antes comprender el valor. Llegamos a esta idea del valor en un análisis muy breve del valor de cambio. Analizando el valor de cambio nos damos cuenta de que en ese reflejo hay una sustancia. No es mero reflejo, no es humo, no es aire. Hay una sustancia que se refleja en cada una de esas formas fenoménicas de expresión, que son el valor de cambio. Lo que tenemos que analizar entonces es la sustancia
del valor y no solamente su forma fenoménica. Esa es la idea. No sé si me expresé más o menos claramente. No sé si hay algún otro comentario, alguna consulta, algo que quieran decir, si no continuamos con la lectura. Bueno, seguimos entonces, no sé si alguien se anima a leer. ¿Algún valiente, alguna valiente? Antonia, Carolina, Estefanía. ¿En qué parte quedamos? Me perdí. No hay problema, estamos en, sí, creo que yo me perdí un poquito, pero creo que estamos en Sabemos Pues, ¿no? Ah, ya. Sí, sí. Pasar a la otra pestaña donde tengo el texto. Ya. ¿Comienzo? Dale, gracias. Ya, dejo agrandarlo mucho. Ya. Sabemos pues que el valor de uso o un bien solo tiene un valor en cuanto que en él se objetiva o materializa un trabajo humano abstracto. Pero, ¿cómo medir la magnitud de su valor? Por la cantidad de sustancias creadas de valor, de trabajo que en él se contiene. A su vez, se mide por el tiempo que dura y este tiempo de trabajo posee su propia medida en determinadas fracciones de tiempo, horas, días, etc. Podría parecer a primera vista que si el valor de una mercancía se determina por la cantidad de trabajo empleada en producirla, cuanto más indolente o más torpe sea un hombre, mayor valor tendrá su mercancía, puesto que se necesitará más tiempo para elaborarla. Sin embargo, el trabajo que constituye la sustancia de los valores es trabajo humano, igual. Es inversión de la misma fuerza de trabajo humana. La fuerza total de trabajo de la sociedad que se objetiviza en los valores del mundo. Dame un segundo, Vicente. De las mercancías entra aquí como una y las mismas fuerzas humanas de trabajo, aunque esté formada por innumerables fuerzas. Deja bajar que se me... Mateo, sorry, dame un segundo. No hay problema, no hay problema. Perdón. No pasa nada. Me perdí. Cada una de estas fuerzas. Ya. Ya lo encontré, ya voy a leer de acá. Cada una de estas fuerzas invisibles del trabajo es igual a cualquiera una otra siempre y cuando el carácter de una fuerza instaba. ¿Me pueden dar un minuto? Que mi hermano me está llamando, sorry, perdón. No, no hay problema, tranqui, no pasa nada. No, dale nomás tranqui, Antonia. No hay problema. Estamos cada uno en casa y cada uno tiene sus responsabilidades domésticas, no pasa nada. Yo aprovecho para decir, no sé si Antonio me estará escuchando, porque también tenía que ver con su pregunta, ¿no? Y es lo que ella preguntaba un poco, de que aquí Marx avanza, ¿no? Marx va como agregando definiciones, ¿no? Fíjense, va agregando ideas, definiciones, va penetrando profundamente la comprensión del valor. Y dice, bueno, si el valor es una magnitud, una cantidad determinada, de esa sustancia común a las mercancías, que es el trabajo socialmente abstracto, ¿cómo medir esa sustancia y hacerla común? Bueno, la medición del tiempo del trabajo precisamente es el tiempo, la cantidad de trabajo invertido. Pero insiste Marx, no es el tiempo del trabajador singular con sus propias cualidades peculiares e irrepetibles. Si uno es muy perezoso, eso no produce mercancías más valiosas. Produce mercancías que tienen el mismo valor o menos valor que las otras mercancías, porque el valor se mide por lo que le cuesta a la sociedad humana, por lo que le cuesta a la humanidad en esa instancia del desarrollo de sus fuerzas productivas producir determinada mercancía. Y les doy un ejemplo muy sencillo. Una computadora en los años 60 podía valer millones de dólares,
porque a la sociedad humana le costaba una cantidad enorme de trabajo producir una computadora en los años 60. Hoy en día, producir una computadora cuesta muy poco trabajo humano. Y cuesta $300, $500, una muy buena, $1000. No sé cuánto puede costar una computadora más o menos buena. Hace mucho no compro una. Por suerte, son caras. Pero para el ser humano, hoy es mucho más fácil. La capacidad productiva del capital y del trabajo humano se ha convertido en mucho más eficiente, digámoslo así, en términos al menos capitalistas, para producir computadoras. Por lo tanto, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una computadora es mucho menor. Y si yo quiero fabricar computadoras caseras en mi casa y quiero venderlas al precio de mercado, bueno, no voy a vender ni una sola, pues nadie me va a comprar una computadora o lo suficientemente mala como para que yo la pueda producir en mi casa, o al menos en el mismo tiempo que le cuesta a toda una fábrica con miles de trabajadores y de ingenieros producir una computadora, ¿no? Producir yo solo en mi casa me costaría quizás un año, en una fábrica donde ese trabajo se distribuye entre miles de personas y un montón de máquinas y demás, cuesta quizás 10 minutos, ¿no? Y yo la voy a vender por el valor de 10 minutos y no por el valor de un año de trabajo. ¿Me explico? Entonces es tiempo de trabajo socialmente necesario, lo que le cuesta a la comunidad, lo que le cuesta a la sociedad capitalista producir esa mercancía determinada, ¿no? Eso es a lo que se refiere Marx. Y además esto implica, y está directamente vinculado con este carácter abstracto del valor. El valor no es el trabajo objetivado de una persona singular, lo cual es algo muy propio de la sociedad capitalista. Por ejemplo, si ustedes ven los productos de los artesanos de la Edad Media, cada artesano tenía su forma de producir, tenía sus técnicas que heredaba de su gremio artesano, tenía sus conocimientos, tenía sus improntas. Incluso hoy los pocos artesanos que quedan, uno ve que las cosas que hacen son mucho más bellas por lo general porque tienen la impronta personal de un individuo. Pero las mercancías de la sociedad capitalista tienden cada vez a ser más impersonales, más generales, y cada trabajador puede trabajar hoy en una rama de la producción y mañana en otra, y es simplemente una fuerza de trabajo general, indiferenciada, la que convierte al producto del trabajo humano en valor capitalista, digámoslo así. Bueno, eso con algunos comentarios respecto a lo que leía recién Antonia. No sé si ella quiere continuar, no sé si podrá. Si no, si ya quiere continuar, bienvenido sea. Ahora sí. No hay problema. Ya. ¿Sigo en cada una de esas fuerzas o ya pasamos? Llegaste justo ahí, en cada una de estas fuerzas individuales. Déjame bajar un poquito, ya. Cada una de estas fuerzas individuales de trabajo es igual a cualquier otra, siempre y cuando que posee el carácter de una fuerza de trabajo social y medida y actúe como tal. Es decir, que para producir una mercancía se requiere el promedio de tiempo de trabajo o el tiempo de trabajo socialmente necesario. Tiempo de trabajo socialmente necesario es el que se requiere para crear cualquier valor de uso en las condiciones de producción normales, socialmente dadas, y con el grado social medio de destreza e intensidad del trabajo. Así, por ejemplo, después de la introducción del telar a vapor en Inglaterra, basaba aproximadamente con la mitad del trabajo de antes para tejer una determinada cantidad de hilaza. El tejedor manual inglés seguía necesitando, por supuesto, el mismo trabajo que antes para conseguir el mismo resultado, pero ahora el producto de su hora individual de trabajo solo representaba media hora de trabajo social y había perdido, por lo tanto, la mitad de su valor anterior. Una pausita aquí breve porque tiene mucho que ver con lo que preguntaba antes Fernando respecto al carácter objetivo o subjetivo del valor. Fíjense, cuando en la producción capitalista, de golpe, una empresa capitalista, pongámosle que estamos en la época de Marx, donde antes, o un poco antes de la introducción de la máquina a vapor y los telares, la ropa la producían artesanos o personas que trabajaban independientemente en su casa, o quizás trabajadores manuales que trabajaban en la manufactura, en industrias capitalistas, pero sin máquinas, que trabajaban con las manos, ¿no? Y con las máquinas antiguas que se pedaleaba y se cosía y se hilaba y demás. Imagínense que de golpe un capitalista logra introducir un telar a vapor que hace con un trabajador el trabajo de 10 trabajadores 10 veces más rápido. Todo el resto de los trabajadores van a seguir produciendo con la misma intensidad. Sus mercancías ahora van a pasar a valer la mitad, porque yo en el mercado, ¿a quién le voy a comprar? ¿Al dueño de la máquina de telar
que me vende las mercancías a la mitad de precio porque los hace, o a una décima del precio porque las hace 10 veces más rápido, o al artesano que me las vende 10 veces más caro porque las hace 10 veces más lento. No, le voy a ir a comprar al dueño de las máquinas de telar, que lo vende 10 veces más barato. Ahora, el artesano tiene dos opciones. O bajar el precio de sus mercancías al mismo precio que el de la industria maquinizada, que ese precio ya es el que representa el valor real de la mercancía, porque el valor bajó en función de la mayor productividad del trabajo, la mayor productividad de la industria. O la otra opción es que el artesano quiebre. En este proceso de mejoramiento, digamos así, de capacidad productiva del capital, los productores individuales, los artesanos, las pequeñas industrias y demás, sienten a las leyes objetivas de la producción capitalista y a las leyes objetivas de valor con la misma objetividad como se siente la objetividad de un tren que a uno lo embiste. Cuando se quedan en la calle, cuando tienen que cerrar, cuando no pueden pagar sus productos, cuando simplemente no pueden competir con la industria maquinizada. La industria maquinizada no hace ningún efecto físico sobre ellos. Es el efecto económico, es el efecto social que produce la caída del tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. Ahora, sin la máquina no se puede competir. Y por tanto, los artesanos se ven obligados a convertirse ellos mismos en trabajadores asalariados, en vender de su fuerza de trabajo al dueño de la fábrica maquinizada, ¿no? No sé si me explico, pero es un ejemplo muy bueno de carácter objetivo de las leyes del valor y que se reproduce todo el tiempo. Cuando vemos que una industria capitalista tiene un gran adelanto que mejora la capacidad productiva del trabajo, por lo general, muchas otras industrias que no tienen esas ventajas tienden a la quiebra, ¿no? Esto es muy abstracto, pero es la idea general. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo en este sentido, si no podemos continuar un poquito con la lectura también. Y Carolina escribe, leo, tengo una duda también dicotómica, ya que si tenemos una botella de agua envasada, que siendo exactamente la misma, en un almacén vale 500 pesos y en el aeropuerto vale 3.000, ¿a qué podríamos asociar esta diferencia considerando que es la misma botella de agua? ¿Será por fuerza de trabajo? Yo diría que no. Yo diría que en ese caso tenemos circunstancias fortuitas del mercado. Porque como decía, aquí estamos viendo las leyes objetivas como si fuera el núcleo del sistema capitalista. Pero el sistema capitalista no existe en esta abstracción en la que la estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, les doy un ejemplo cualquiera. Si el dueño de las botellas de agua el dueño de la fábrica de botellas de agua más grande de Argentina, logra comprar a todas las otras fábricas de botellas de agua, no queda ninguna otra más. Y porque es amigo del presidente, una circunstancia fortuita, logra hacer que el presidente prohíba la entrada de otras botellas de agua a Argentina, entonces sus mercancías pueden ser vendidas a cualquier valor. Él va a poder vender las mercancías mucho más caras de lo que realmente valen, ¿no? Es una circunstancia fortuita. Es el monopolio, es un monopolio absoluto en este caso. En la sociedad capitalista nunca hay monopolios absolutos, siempre son relativos, siempre son circunstanciales y tienden a... es compleja la cuestión del monopolio. Pero en este ejemplo ideal del monopolio absoluto, ya el precio de las botellas de agua no estaría regulado por el valor. El dueño podría decir, bueno, las vendo a todo el precio que quiero, toda la gente necesita agua para vivir y que se mueran de sed si no quieren pagarme. Y a mí no me importa, ¿no? Con lo cual, Marx no es que está negando estos casos fortuitos. Son casos fortuitos. De hecho, el mercado mundial, el cambio, el día que el presidente ya no sea más el amigo del dueño de la fábrica de agua, van a venir otras fábricas de agua de otras partes del mundo y van a obligar a vender a ese dueño de la fábrica de botellas de agua, van a obligar a vender sus mercancías por su valor, porque van a venir la competencia de otros monopolios de otros países del mundo y van a significar una competencia que tienda hacia el valor real de la mercancía. Esos son ejemplos abstractos y para ilustrar, ¿no? Porque más allá del ejemplo, la idea es que Marx está aquí analizando las leyes generales de la producción capitalista. Pero entre esas leyes, entre el núcleo de la sociedad capitalista y sus formas fenoménicas, sus formas circunstanciales, sus formas superficiales de manifestación, hay muchas mediaciones. Como decía antes, nunca las mercancías, o eso es muy fortuito, se venden a su valor real, siempre se venden al precio, y el precio es una forma mediatizada entre el valor de las mercancías y bueno, el precio de cómo se las venden en el mercado. No tengo tiempo ahora de explicar la diferencia entre el valor y el precio, porque la diferencia entre el valor y el precio está ligada a la ganancia, está ligada a la plusvalía. Hay un montón de mediaciones entre valor y precio.
Por lo tanto, el valor de mercado, el precio, nunca es igual al valor real de las mercancías. El valor real de las mercancías es, digámoslo así, la sustancia alrededor de la cual fluctúan los precios. Los precios pueden subir o bajar, pero el valor es una sustancia que en el conjunto del desarrollo siempre regula, siempre articula esta fluctuación de los precios. Los precios siempre fluctúan alrededor de un valor real, salvo por circunstancias muy fortuitas como es ese monopolio absoluto ideal que puse como ejemplo, ¿no? Donde ahí ya ni siquiera el valor tendría ninguna determinación directa sobre el precio de la mercancía esta peculiar. Pero Marx está aquí viendo el conjunto de la producción capitalista, ¿no? Y no los casos fortuitos. Los casos fortuitos se deducen y se comprenden por circunstancias fortuitas y a partir de las regularidades generales de la producción capitalista, ¿no? Es siempre un tema complejo ese, y es especialmente difícil cuando hay que debatir esto con alguien que dice, no, pero en el desierto te la pagaría $1.000.000 la botella de agua. Sí, es una circunstancia fortuita. A Marx no le importan las circunstancias fortuitas, o les importa solamente cuando se trata del estudio concreto de una sociedad concreta que está llena de circunstancias fortuitas. Pero para comprender la esencia de la sociedad capitalista, hay que partir por las leyes en su forma general, las leyes en sus tendencias, las leyes en su ser en sí, y a partir de ahí comprender todo lo demás. No, no hay ningún problema y me parece que es una pregunta muy, muy importante porque tiene que ver incluso con estas polémicas que se hacen. Es muy común de la escuela neoclásica y neoliberal decir, bueno, el valor es algo subjetivo, la escuela es subjetiva del valor, ¿no? Es algo subjetivo porque en el desierto una botella de agua es mucho más cara. Bueno, sí, es el precio en una circunstancia fortuita, no es el valor como ley social de la producción capitalista que se reproduce miles y millones de veces en miles y millones de intercambios mercantiles en todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, eso como respuesta a la pregunta de Carolina. De todas formas, si quieren volver sobre ella, volvemos luego sobre ella. No sé si hay alguna otra pregunta, otra inquietud o algún comentario u opinión. Si no, continuamos un poquito con la lectura. Seguimos con la lectura. No sé si alguien se quiere ofrecer o si Antonia quiere continuar, como quieran. Jesús, Tomás, quienes ingresan recién. O Estefanía, Si no, Javi. digo yo, pero me aburre de escucharme a mí mismo. Entiendo, Carolina, no hay problema. Si no, yo puedo seguir, no tengo ningún problema. Bueno, vamos, Julián, así dinamizamos un poco. Ya, perfecto. Por consiguiente, lo que determina la magnitud de valor de un bien es solo la cantidad de trabajo socialmente necesario o el tiempo realmente necesario para producirlo. Aquí, la mercancía singular vale exclusivamente como ejemplar medio de su especie. Mercancías que contienen cantidades iguales de trabajo o pueden producirse en un tiempo de trabajo igual. Encierran, por tanto, la misma cantidad de valor. El valor de una mercancía es al valor de otra como el tiempo de trabajo necesario para la producción de la una es el tiempo de trabajo necesario para la producción de la otra. En cuanto a valores, todas las mercancías son solamente determinadas cantidades de trabajo cristalizado. Van visualizando esto porque es importante. Es como si las mercancías fueran cuotas del trabajo social, ¿no? El trabajo es algo que se produce en la sociedad como un todo. Y las mercancías son el producto de ese trabajo. Y cada una fue una partecita, una cuota de ese trabajo, una alícuota, un pedacito, una magnitud determinada de ese trabajo común. Pero ese trabajo común aparece frente a nosotros no como una cualidad de nosotros, los trabajadores, sino como una cualidad de las cosas, ¿no? Es lo que Marx llama el fetichismo de la mercancía, ¿no? Pero eso ya nos va aproximando la forma en la cual Marx ve el valor y ve a las mercancías. Es que cada mercancía encarna una partecita del conjunto del trabajo social. Y por eso el valor de las mercancías está determinado por el trabajo socialmente necesario para producirlas y no por el trabajo individual y meramente particular del trabajador que se le ocurre producir una mercancía en su casa, ¿no? No sé si se ve esta imagen, que ahora es importante para comprender el punto de vista de Marx.
Así pues, si el tiempo de trabajo necesario para la producción de una mercancía permaneciera constante, permanecería también constante la magnitud de su valor, pero el tiempo de trabajo necesario varía al variar la fuerza productiva del trabajo. La fuerza productiva del trabajo depende de una serie de factores, entre otros, el grado medio de destreza del obrero, del nivel de desarrollo de la ciencia y de la posibilidad de su empleo tecnológico, de la combinación social del proceso de producción, del volumen y la eficiencia de los medios de producción, de las condiciones naturales, etc. Por ejemplo, la misma cantidad de trabajo se traduce, si el tiempo es favorable, en 8 bushels de trigo y, si es desfavorable, en 4. La misma cantidad de trabajo rinde mayor cantidad de metal en una mina rica que en otra pobre. Los diamantes se dan rara vez en la superficie de la Tierra, razón por la cual su extracción cuesta, por regla general, mucho tiempo de trabajo. Representan, pues, mucho trabajo en poco volumen. Jacob duda que el oro haya pagado nunca todo su valor. Y lo mismo podríamos decir con mayor razón de los diamantes. Según H. Yege, en 1823, los resultados totales de la extracción de diamantes durante 80 años de trabajo en las minas de Brasil no habrían cubierto el precio del producto de año y medio en las plantaciones brasileñas de azúcar o café, a pesar de representar mucho más trabajo y por tanto más valor. Con minas más ricas, la misma cantidad de trabajo se materializaría en más diamantes, y ello haría bajar el valor de estos. Si se lograse convertir el carbón en diamantes con poco trabajo, su valor podría descender incluso por debajo de los ladrillos. Un segundo, que tengo un llamado. En general, a medida que aumenta la fuerza productiva del trabajo, disminuye la cantidad de tiempo de trabajo necesario para producir un artículo, se reduce la masa de trabajo cristalizada en él y baja por tanto su valor. Y a la inversa, cuanto más limitada es la fuerza productiva del trabajo, más tiempo de trabajo se necesita para producir un artículo y mayor es, por tanto, el valor de este. Por consiguiente, la magnitud de valor de una mercancía varía en razón directa a la cantidad y en razón inversa a la fuerza productiva del trabajo realizado en ella. ¿Se entiende esto último? Porque es la síntesis de todo lo demás, pero puesto en una formulación sintética. La magnitud de valor de la mercancía varía en razón directa a la cantidad y en razón inversa a la fuerza productiva del trabajo realizada en ella. O sea, está medio fea la traducción, me parece. Pero la idea es, la variación del valor de la mercancía es directamente equivalente a la variación del trabajo realizado en ella, del trabajo social realizado en ella, e inversa a la fuerza productiva del trabajo. Por ejemplo, si la producción de sillas, por ejemplo, encontrara un medio de producción, una máquina, por ejemplo, fuera descubierta, que hace el doble de rápido, la misma cantidad de sillas que antes, si antes un obrero necesitaba 1 hora para producir 5 sillas y con esta máquina con 1 hora produce 10 sillas, el valor de la silla va a caer a la mitad. Es así de sencillo. La relación entonces es equivalente al tiempo de trabajo que la sociedad necesita para producir esa mercancía e inverso a la variación de la fuerza productiva del trabajo, ¿no? Mientras más es la fuerza productiva del trabajo, menos es el valor de las mercancías. Esa es la fórmula en 2 palabras y sintetizada, ¿no? Me parece que va por ahí. No sé si, Julián, querés terminar este párrafo y ya llegamos al apartado segundo del primer capítulo del Capital. Manuel, Dale, dale. una aclaración. ¿Qué sería la fuerza productiva? ¿Qué serían las fuerzas productivas? Más o menos. Bueno, es la capacidad. Acá lo resume Marx, fíjate. Un segundito me encuentro. Dice, leo en la página anterior, último párrafo. Voy a leer ese párrafito de vuelta para contestar y para aclarar alguna cosa.
Así pues, si el tiempo de trabajo necesario para la producción de una mercancía permaneciera constante, permanecería también constante la magnitud de su valor. Pero el tiempo de trabajo necesario varía al variar la fuerza productiva del trabajo. Acá está la pregunta de Fernando. La fuerza productiva del trabajo depende de una serie de factores, entre otros, del grado medio de destreza del obrero, del nivel de desarrollo de la ciencia y de la posibilidad de su empleo tecnológico, de la combinación social del proceso de producción, del volumen y la eficiencia de los medios de producción, de las condiciones naturales. Voy a explicar cada uno de estos brevemente. El trabajo humano es una condición sine qua non de la existencia del ser social y del ser humano. El trabajo humano es el principio de formación del ser humano. Hay ser humano allí donde hay trabajo, y donde no hay trabajo no hay ser humano, y viceversa. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es una actividad con arreglo a fines. La abeja produce su panal espontáneamente. En cambio, el maestro albañil produce una casa con arreglo a un fin que él se había fijado en un plan ideal, ¿no? Y esa actividad con arreglo a fines, que realiza sus fines a través de y en el material natural de la arena, el agua y el cemento, el material natural de la piedra, el material natural de las ramas y de los árboles y de la madera, en cualquier material natural el trabajo realiza su fin, esa capacidad del ser humano de realizar sus fines a través del material natural, es algo que se desarrolla históricamente. Por ejemplo, la capacidad de trabajo de la persona más primitiva que se nos puede imaginar es una capacidad de trabajo muy limitada. Tiene como sus medios de trabajo a sus propias manos y a la ayuda de sus congéneres, de su familia, de su clan, de su comunidad, de su tribu. Y tiene como medio de trabajo quizás a una piedra, a una rama, o a un diente de mamut, o a lo que sea. Mientras que la capacidad de trabajo de sociedades más complejas, más desarrolladas, con un mayor desarrollo de la capacidad productiva humana, bueno, es una capacidad de trabajo mucho más potente, digámoslo así, ¿no? Dice Marx, entre otros, el grado medio de destreza del obrero. Por ejemplo, la educación universal, que por lo general las sociedades capitalistas, en sentido entre comillas progresistas, tienden a desenvolver, es una forma de mejorar la fuerza de trabajo para el capital, ¿no? No es que los capitalistas han desarrollado la educación pública porque son muy buenos o muy filántropos. La han desarrollado porque necesitan obreros que, por ejemplo, sepan usar una máquina, que puedan realizar operaciones aritméticas básicas, que puedan trabajar con un torno, que tengan cierta disciplina, ¿no? Cierta disciplina, ¿no? El timbre en el recreo, las horas que hay que cumplir, etcétera, etcétera, que tengan cierta destreza a la hora de trabajar. Por eso, si ustedes van a buscar trabajo, le van a pedir experiencia laboral o algún tipo de formación, ¿no? Y mientras mayor sea el grado medio de destreza del trabajo, mayor va a ser la capacidad productiva del trabajo. Después dice el nivel de desarrollo de la ciencia y de la posibilidad de su empleo tecnológico. La ciencia no siempre se empleó en la producción, pero el capital ha llevado la ciencia al proceso de producción. Y, por ejemplo, el desarrollo de la máquina a vapor y el desarrollo de la robótica y el desarrollo de la electrónica, de la computación, son fuerzas productivas del trabajo que aumentan la capacidad precisamente productiva del trabajo humano. Al mismo tiempo se producen más mercancías, más valores de uso y en ciertas circunstancias, no siempre, más valor de cambio. Después dice Marx, de la combinación social del proceso de producción. No es lo mismo producir cada uno solo en su casa una mesa que en una línea de producción tener a 10 obreros que cada uno produce una parte de la mesa. Es el Fordismo, es el Taylorismo, es el Toyotismo, es la articulación, la organización, la cooperación y la coordinación de la producción capitalista. De hecho, Marx tiene algunos capítulos del Capital dedicados, no recuerdo cuáles, dedicados a esas cuestiones. Y después Marx agrega volumen y eficiencia de los medios de producción y de las condiciones naturales. No es lo mismo producir trigo en la pampa húmeda que producirlo en Canadá. Seguramente aquí va a ser mucho más productivo el trabajo humano en la tierra. Bueno, no sé si Fernando con eso más o menos respondo tu inquietud, pero va por ahí la capacidad productiva del trabajo humano. Sí, perfecto, Manuel, gracias. No hay problema. Ahí Javiera pone en el chat, leo, se me vino una idea al respecto. Con el fenómeno de las pulperías en la antigüedad, donde se intercambiaba el trabajo por fichas para acceder a los alimentos, ¿cómo se podría analizar este hecho de pagar con fichas equivalente a la fuerza de trabajo en lugar del salario? Bueno, esas son circunstancias que habría que estudiar históricamente, o sea, peculiarmente.
Marx no nos da una filosofía de la historia con todas las respuestas, ¿no? Marx nos dice, esta es la lógica del capital. Luego, cómo se manifiesta en un lugar determinado, en un momento determinado, depende de circunstancias determinadas y de momentos determinados. E incluso hay formas de transición. Por ejemplo, Javier, usted menciona la antigüedad, pero no hace mucho aquí en Argentina, por ejemplo, a finales del siglo XIX y principios del XX, se le pagaba a los peones rurales que venían del extranjero y demás como inmigrantes, se les pagaba con fichas, como bien decías, para trabajar y pagar las mercancías del propio dueño, una especie de forma peculiar de sometimiento de la fuerza de trabajo, ¿no? Porque es una forma de someter al trabajador, obligarlo a que te compre a vos tus mercancías, ¿no? Habría que estudiarlo en su peculiaridad. De todas maneras, aquí hay un intercambio mercantil, pero monopolizado. Habría que ver, la verdad que no sabría responder con detalle. Creo que dependería eso de un estudio empírico del caso particular, ¿no? Insisto en esto, Marx no nos da las respuestas para todo, Marx nos dice cuáles son los principios de la producción capitalista y a partir de esos principios poder estudiar a la producción capitalista, ¿no? Lo mismo sucedería si me preguntaran, bueno, ¿y cómo explica Marx entonces la inflación en Argentina? Bueno, Marx no tiene una explicación de la inflación en Argentina. Marx nos da los principios teóricos para elaborar nosotros una explicación de la inflación en Argentina, ¿no? Pero bueno, me parece que es interesante también esto que suscitan, ¿no? No solamente Javiera, sino también otros comentarios, de casos singulares que se apartan de lo que Marx aquí dice, porque nos ayudan también a comprender este método de Marx y el sentido del texto de Marx, ¿no? Marx nos muestra las leyes de la evolución capitalista en su forma pura, al vacío, en un experimento mental que busca despojarlas de toda contingencia, en la historia, en la realidad, en las formaciones sociales concretas, en el aquí y ahora irrepetible. No nos queda más que estudiar empíricamente y concienzudamente la realidad, poniendo en funcionamiento todas estas categorías e ideas de Marx, pero haciéndonos cargo de la investigación empírica, ¿no? Esto también lo digo como una precaución frente al dogmatismo. El dogmatismo es decir, Marx decía toda la verdad y no hace falta más que estudiar a Marx. No, hay que estudiar a Marx porque con Marx hay que estudiar la realidad, ¿no? No quedarnos solamente en el texto de Marx. Sin Marx no se puede, pero con Marx no alcanza. Habría que decir eso, ¿no? Sí, Julián, por favor. Sí, contextualizando un poco lo que dijo Javier a mano, porque es un tema muy local, demasiado local. Que pasa que en los periodos del inicio de 1900, entre 1910, 20, 30, existían las salitreras en el norte, en Chile. Y lo que pasaba es que allá mandaban a trabajadores de Santiago. Por esa época todavía Chile estaba muy centralizado, Santiago como el lugar donde se hacían los negocios, el trabajo, etc. Pero llegó a las mineras y desde ahí comenzaron a la época de las pulperías. Y las pulperías era como un mercado donde el trabajador, a los que trabajaban en la mina, le pagaban con una ficha. Y esa ficha era como tu salario manifestado como una canasta básica, como que acá tienes pasas la ficha en la pulpería, dicen ya, acá está tu canasta básica, tienes el pan, como los medios necesarios básicos para que puedas alimentarte y poder trabajar en los siguientes días. No sé si, y aquí también, seguramente no igual que allí en Chile, pero aquí existía eso, en las grandes haciendas del sur, por ejemplo, la Patagonia y demás, existía el mismo sistema, es algo bastante común en estos países y en ese periodo histórico, y como bien dice Carolina, sigue sucediendo, con otras formas, pero sigue sucediendo, incluso me ha tocado conocer casos de cómo los patrones bajan el salario y pagan de otra forma vendiendo sus propias mercancías a sus propios trabajadores, ¿no? Así que está muy bien también la observación de Carolina en ese sentido. Pero sí, aquí en Argentina pasaba lo mismo, especialmente en la Patagonia, pero en otras haciendas, en otras partes de Argentina, en la Pampa Húmeda y demás, también sucedía y seguramente sucede, ¿no? No sé si alguien o Julián quieren terminar o alguien más termina este último párrafo y podemos dedicarnos a hacer un intercambio, a hacer un balance, a traer preguntas o cosas que hayan quedado en el tintero, pues ya llegamos al segundo capítulo y ya estamos a las 7 de la tarde, ¿no? Así que podemos ir como conclusión de la lectura con este párrafo. Sí. Dale. Una cosa puede ser valor de uso sin ser valor. Es lo que ocurre cuando su utilidad para el hombre no resulta del trabajo. Tal caso, el caso del aire, de la tierra virgen, de las praderas, de los árboles y plantas silvestres, etc. Una cosa puede ser útil y producto del trabajo humano sin ser por ello mercancía. Quien satisface su propia necesidad con su producto crea valor de uso, pero no mercancía.
para producir una mercancía no basta con producir un valor de uso. Hay que producir para otros, hay que producir valores de uso social, y no solo para otros pura y simplemente. El campesino medieval producía el trigo del censo para el señor feudal y el trigo del diezmo para el cura. Pero ni uno ni otro eran mercancías por el simple hecho de haber sido producidos para otros. Para que el producto se convierta en mercancía es necesario que el otro, a quien sirve valor de uso, lo adquiera por medio del cambio. Finalmente, ninguna cosa puede ser valor sin ser objeto de uso. Si es inútil, lo será también el trabajo contenido en él. No contará como trabajo, ni creará, por tanto, valor alguno. Bueno, muy bien, gracias, Julián. Bueno, ven aquí que Marx pone varios peros, ¿no? Varias precauciones, ¿no? Primero, una cosa puede ser valor de uso sin ser un valor. El aire es un valor de uso para los seres humanos, pero no es un valor, ¿no? No es algo producido por el trabajo. El agua en un río virgen que nadie ha producido ni ha trabajado es un valor de uso, pero no es un valor, etcétera, etcétera. Después dice, una cosa puede ser útil y puede ser producto del trabajo humano sin ser por eso una mercancía. Si yo le hago un regalo a mi novia o le hago un regalo a un amigo o a un familiar, ese regalo no es una mercancía, es un valor de uso, quizás le sirve, quizás no le sirve, si no le gusta el regalo no le sirve, pero si le gusta le va a servir, es un valor de uso, es producto del trabajo porque lo hice yo, pero no es una mercancía, no está destinada a ser vendida en el mercado. Dice, para producir una mercancía no basta producir un valor de uso, hay que producir para otros, pero para otros en general además, hay que producir un valor de uso social. Yo puedo producir algo que sea un valor de uso para mí, qué sé yo, no sé, invento cualquier cosa. Pónganle que armo una página de internet que selecciona las canciones que a mí me gustan, ¿no? Por dar un ejemplo cualquiera. Pero esa página sirve solamente para mí. Es un valor de uso, producto del trabajo, pero sirve solamente para mí. Y si yo la pongo en el mercado y la quiero vender, bueno, nadie va a comprar una página web, nadie va a pagar por eso, que seleccione canciones que le gustan a Manuel Zamaja. ¿A quién le importan las canciones que le gustan? Solamente a mí le importa. No es un valor de uso social, no es un valor de uso universalizable, no es un valor de uso realizable en el mercado. Y de hecho, ahí aparece nuevamente el carácter objetivo del valor. Ahí aparece el carácter objetivo del valor. Nunca, ningún capitalista sabe con certeza absoluta, sí con cierta relativa seguridad, pero nunca sabe ningún capitalista con certeza absoluta si las mercancías que su fábrica produce van a encontrar compradores en el mercado. Pongámosle un ejemplo extremo. Coca-Cola aumenta su producción con la esperanza de que los compradores van a comprar Coca-Cola, que van a consumir más. Y para asegurarse que consuman, lanza una campaña publicitaria invirtiendo más plata todavía en publicidad de lo que ya hace. Pero pongámosle que por una circunstancia fortuita, X, se produce un movimiento por la vida sana, por la salud de la gente. Y la gente empieza a consumir menos Coca-Cola. Y se ha producido una sobreproducción de Coca-Cola. Bueno, la sobreproducción de Coca-Cola se va a manifestar en que el valor de esas mercancías va a caer, quizás hasta no valer nada. Y esa caída del valor de las mercancías va a ser la demostración efectiva de que para la sociedad ese valor de uso ya no es un valor de uso, de que la sociedad no necesita esas mercancías. De hecho, las crisis de sobreproducción son una regularidad en la sociedad capitalista y sobre ellas habla Marx por extenso más adelante. Pero esta posibilidad de la sobreproducción ya aparece en la forma mercancía en general. La forma mercancía es un valor que se produce para la sociedad, es un valor de uso que se produce para ser vendido en el mercado, es un valor de uso que se produce para otros y para que otros lo compren, ¿no? Pero nada garantiza que ese valor de uso producido vaya efectivamente a ser comprado. El momento en el cual la mercancía se realiza como mercancía, pasa, como diría Aristóteles, y en ese sentido Marx es muy aristotélico, pasa de la potencia al acto, de una mercancía en potencia a una mercancía realizada, efectiva, es el momento en el cual es comprada por su valor. Y si no es comprada, eso nos demuestra que ese valor de uso no era un verdadero valor de uso social. Era algo superfluo que la sociedad no acepta, no incorpora, no realiza en el mercado, ¿no? Bueno, eso como algunas aclaraciones que hace Marx al final de este capítulo, o de este apartado. Si les parece, podemos parar la lectura aquí, y yo estoy dispuesto, si ustedes quieren, hacer un encuentro más el sábado que viene. Podemos avanzar un poco más. No creo que lleguemos a terminar el capítulo. Como ven, este capítulo, este texto requiere ir parando, ir aclarando. Cada párrafo tiene su importancia,
Pero bueno, me gustaría que quizás para terminar este encuentro de hoy hagamos un intercambio, me gustaría escucharlos más a ustedes, si hay algo que quedó claro, si algo quieren que yo aclare, si quieren hacer un comentario, alguna opinión, algo que hayan escuchado, alguna reflexión, la verdad que para mí sería muy interesante escucharlos a ustedes también en general, no a todos, incluso a los que todavía no tuve el gusto de escuchar, también me gustaría saber qué piensan. Manuel, no, una última pregunta con respecto a lo último que mencionaste, bueno, del aire, del agua. Por ejemplo, con la tierra tiene un valor de uso, pero como mercancía eso tiene un problema. No sé si lo puedes explicar un poco. Claro, no es un producto del trabajo la tierra, en general, salvo que sea trabajada la tierra y sea fertilizada y demás. La tierra entra dentro del reino de lo monopolizable y de la renta, ¿no? Lo desarrolla por extenso Marx en el tercer tomo del Capital, y para poder comprender correctamente la renta capitalista, y no cualquier tipo de renta, hay rentas que no son específicamente capitalistas, para comprender la renta capitalista, Marx necesita desarrollar todas las categorías de la producción capitalista del primer tomo y de la circulación del capital en el segundo tomo. Así que explicar la renta capitalista es difícil en 2 palabras, pero lo que yo diría brevemente es que la renta está vinculada a la monopolización de la tierra. Por ejemplo, si yo puedo monopolizar a la pampa húmeda, que es el mejor terreno cultivable del mundo, yo puedo obtener por eso una renta. Por ejemplo, puedo arrendársela, puedo alquilársela a un capitalista para que haga una inversión y cultive soja y cobrarle una parte de su ganancia. La renta es algo que se deduce de la ganancia capitalista, del plusvalor en realidad, pero de forma más inmediata de la ganancia del capitalista. Bueno, hay toda una serie de leyes de la renta que se deducen y se desarrollan a partir de las leyes de la producción de capital, pero precisamente para comprenderlas hay que mediatizar todo el análisis de Marx del capital, de la mercancía, del dinero, del plusvalor, de la ganancia, de los precios, hasta llegar a la renta, que es una forma muy, muy mediatizada de la producción capitalista. El secreto de la renta, de todas formas, está en el monopolio. La renta es por el monopolio. Si un buen día toda la tierra del mundo fuera igualmente productiva que la tierra de la pampa húmeda, la renta de los terratenientes de la pampa húmeda caería sustancialmente. Pero bueno, eso llevaría tiempo explicarlo. David Ricardo desarrolló mucho esa teoría y Marx resolvió problemas que con Ricardo quedaron incompletos, ¿no? De hecho, toda la teoría de la renta absoluta es de Marx. Ricardo desarrolla la idea de la renta diferencial, de que la renta es producto de que una tierra, por ejemplo, es mejor que otra. Marx dice, es verdad, pero también hay renta absoluta que depende del monopolio. Entonces Marx analiza esos 2 tipos de renta. Pero bueno, como decía, implicaría un desarrollo bastante complejo que aquí me parece que no podemos hacer. Pero la idea es esa, la renta absoluta, la renta en general surge del monopolio, la renta diferencial surge del monopolio sobre mejores y peores terrenos, o mejores y peores fuentes de agua, o mejores y peores fuentes naturales de X valor de uso que sea monopolizable. El monopolio es el fuente de la renta absoluta, ¿no? Gracias, Manuel. No, por favor. Pero bueno, en el tercer tomo del Capital están los capítulos dedicados a la renta y si te interesa el tema, ahí están explicados con mucho, mucho detalle, ¿no? Bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta, alguna inquietud, algo más que quieran consultar o algo que quieran compartir. Yo por mi parte solamente nuevamente agradecer desde Conciencia y Síntesis tu compromiso, Manu, porque no cualquiera dispone del tiempo de querer hacer esta lectura y más, además de que es algo cierto, la lectura acompañada como taller de lectura es lenta y requiere mucha paciencia. Agradezco también a los que están acá presentes porque es una tarea difícil en el Capital, pero al mismo tiempo creo que justamente el primer capítulo es esencial para después, en los segundos capítulos que vienen, poder despegar con mayor facilidad la comprensión de lo que habla el contenido de Marx respecto a la mercancía. Y yo creo que estas dos clases son muy esenciales, dado que hoy día se habló de cuestiones fundamentales, que es el valor de intercambio, el valor de uso, el valor como tal, y la fuerza de trabajo, la fuerza productiva de trabajo. Y esas categorías Marx lo menciona de aquí en adelante hasta el fin del Capital y son realmente necesarias comprenderlas, qué significan, qué hacen, cuál es el valor histórico que tienen estas. Entonces,
mencionar eso, el agradecimiento, y claro, nosotros no tenemos ningún problema que las próximas semanas podemos cerrarlos. Ojalá poder cerrar la segunda parte de el doble carácter del trabajo representado por las mercancías, pero dicho sea de paso, reiterar de nuevamente que esta es una breve introducción al capital, lo que significa que esta es como nosotros estamos impulsando para que ustedes puedan después leerlo de manera individual o en conjunto con sus compañeros, amigos o familiares. No, gracias por el comentario, Julián, y completamente. La idea de esto es ofrecerles algunas bases, algunas ideas para que ustedes sigan leyendo la obra y la lean hasta el final, hasta el tercer tomo y teoría sobre la plusvalía también. Es mucho, pero se puede. No es imposible, no hay que tenerle miedo al volumen del texto. Y es muy enriquecedor, ¿no? No, gracias a vos, Carolina. No sé si hay algún comentario más, alguna pregunta. Yo puedo quedarme un ratito más si alguien quiere desarrollar alguna idea. No hay problema, al contrario, me gustaría escucharlos. No, yo por mi parte, pues darte las gracias y a todos los participantes porque es un espacio pues que nos brinda, digamos, elementos para ir caminando en la obra e ir entendiendo un poco más, pues digamos en esos términos que son un poco complejos, tratar de llevarlos a lo que dice Manuel, digamos entre comillas vulgar, yo diría como aterrizados a la vida cotidiana, bueno, y a la vida, y a entenderlos en términos prácticos. Muchas gracias. No hay de qué, al contrario. Gracias a vos, Fernando, por estar. No sé si alguien más quiere decir algo, preguntar algo que no haya quedado claro. Por mi parte tampoco, ninguna pregunta. Más que nada agradecer y nos vemos la próxima semana en caso de que se realice. Nos vemos, Fernando, entonces. Perdón, Ángelo, me quedé con Fernando. Tranqui, tranqui. Bueno, por mi parte, agradecerte a ti, Manuel. Me quedaron muchas cosas claras que, para qué mentir, estuve casi un año completo tratando de analizarla y sacarle una conclusión y no pude, y ahora me dejaste el camino un poco más despejado para tratar de seguir con esto. Y también el espacio que genera conciencia de síntesis, yo lo conocí por una historia de un amigo por Instagram y me gustaron, estuve en la sesión pasada y también una charla con el profesor Carlos Soto y me pareció muy interesante y eso, ¿qué me puedo decir? Me alegro que así sea, Antonia. Julián, una última pregunta. ¿Esto queda grabado en alguna parte? Sí. Hoy día subimos en YouTube la parte del prólogo. Les dejo inmediatamente el link. Muchas gracias. Nuestra otra página que se llama Estrategia Socialista, que al final lo que vamos a hacer ahí es subir harto contenido que hacemos tanto de conciencia con otros grupos o movimientos políticos en cuanto a la formación respecta. Y así que darle el link ahí. Y de hecho hoy día se subió la primera parte del prólogo. Buenísimo, muchas gracias. Entonces yo creo que estamos, Manu. Sí, creo que estamos. Si no hay nadie más quiere decir algo, creo que estamos y podemos vernos el sábado que viene a las 5 de vuelta y cerramos esta breve introducción al Capital. Dale, Manu. Eso, compañeros, compañeras, muchas gracias por la presencia, por la paciencia, por lo demás. Y también a Manu, que ha estado impecable de estas dos clases. Así que, esos chicos, nos estamos viendo la próxima semana, confirmadísimo. Así que ahí le vamos a mandar el link con anterioridad, ¿ya? Cuídense, compañeros, que les vaya bien. Harto aguante, hermano, que está en Argentina, que está súper turbulento allá, así que... Mañana nos Bueno, vamos a la calle, así que vamos a estar ahí en la movilización por el 24 de marzo. sí, así es. Así que harto aguante y saludos, chicos. Que les vaya bien. Chau, chau. Hasta luego. Chao, chao.
Chao. Bye.